Capítulo 16. Tercera ronda, cuartos de final. Desde las gradas, cada civil, shinobi e incluso los Kages estaban atónitos por el resultado. Una Big Dama, el ataque por excelencia de los Jinchurikis, había sido frenado por otro Jinchuriki, quien tenía bastantes quemaduras junto a un costado perforado. Solo había una oportunidad y lo logró. Ahora, a vista de todos, solo podían ver cómo Naruto se tambaleaba mientras caminaba hacia las gradas de los participantes. Sin ayuda médica, al igual que su amada, seguirían de pie. El chakra Big ayudaría para ello. Mientras Naruto subía, los demás interesados en los combates platicaban y conversaban acerca de los combates, en especial los combates lidiados por la Iga y el Uzumaki, quienes eran los verdaderos intereses en los exámenes. Después de todo, cada uno sabía que habían mejorado, y solo debían de esperar a las siguientes rondas para ver lo que eran de verdad Iga Hinata y Uzumaki Naruto, las dos estrellas en ascenso. Maldición, esperaba que Samui lograra llegar a la siguiente ronda, se maldijo el Raikage. Lo que más me sorprende es el hecho de que use ninjutsu, junto al mejorado Hiken, añadió el Kazekage con intriga. Ella se ha entrenado junto al chico rubio, explicó Hiruzen. Me recuerda mucho a Yondaime, añadió con algo de enojo el Tsuchikage. Lo sé, ¿sabe? Él se tiñó el cabello de rubio y usa unas lentillas azules, dice que así logrará parecerse a su ídolo, explicó el Hokage. Es mucha su admiración por el Yondaime, añadió la Mizukage con un tenue elogio. Pero se ve que tiene potencial. De no saber eso diría que es su hijo, admitió el Raikage, recordando a su rival. Lo sé, de hecho, él mismo me comentó que le gustaría haber sido su hijo. Sin embargo, pasó lo del Kibi, explicó Hiruzen, habiendo planeado cada palabra mencionada para encubrir la verdad de su nieto adoptivo. ¿No se supone que el Kibi solo puede ser sellado en un Uzumaki?, añadió el Kazekage con algo de intriga. No me preguntes cómo, pero al parecer Naruto tiene descendencia Uzumaki, lo que me hace pensar que es de algún tipo de linaje lejano. Solo Minato sabía bien el árbol genealógico del chico, confesó Hiruzen. Da igual, tiene potencial para ser Chunin, elogió una vez más la Mizukage. Igual la Iga, me sorprendes Hiruzen, este año tus genin se ven prometedores, respondió fríamente el Tsuchikage. Gracias Noki, respondió el Hokage. ¿Cómo es que logró superar a su rival?, cuestionó Kakashi con verdadero asombro, refiriéndose al rubio. No lo sé Kakashi, pero he de admitir que tus dos genin tienen potencial, elogió Asuma, fumando un cigarro y viendo a sus dos alumnos apoyar a Shikamaru. Lástima que Shino perdió, al final terminó siendo superado por Sasuke, añadió Kurenai con un toque de tristeza. Aún te queda Hinata, recordó el Sarutobi. Solo espero que no llegue a enfrentarse a algún Jinchuriki, no quiero que termine herida. De por sí terminó muy mal en su combate, confesó la Iri, viendo cómo Kiba se preocupaba por su amor secreto. Vele el lado bueno, sigue viva, pudo haber terminado como el genin de Oto, bendijo el Peliplata, recordando cómo su alumna quedó horrorizada después de ver el desenlace. Odio admitirlo, pero tienes razón, admitió la Asabache, perdiéndose en sus pensamientos. Bien. Mee-san y Naruto-sensei han ganado, eso quiere decir que ya tenemos dinero, canturreó Hanabi, haciendo un pequeño bailecito y parándose para ir por el dinero. Espérate, todavía no han ganado, deben esperar a que el evento termine, recordó Teuchi, quien solo sonreía al ver a la Iga tan feliz. ¿No ocurre así como así?, cuestionó con verdadera sorpresa la pequeña castaña. No tontita, debemos de esperar, eso creo, comentó Konohamaru con leves dudas. Konohamaru tiene razón, pero igual me alegro de que Naruto y Hinata hayan ganado, respondió Teuchi, guardando bien sus boletos. ¿Por qué lo dice Teuchi-san?, pidió saber Iruka con intriga. Quiero expandir mi negocio a nuevas fronteras, Anko-san me propuso la idea de vender rollos de canela a modo de postres. Lo habíamos dado como muestras en la semana antes de los exámenes y funcionó, por lo que planeamos abrir una variedad de postres. Si todo sale bien quiero abrir un restaurante, y obviamente sin dejar de lado la barra de ramen, confesó el cocinero de ramen, imaginándose todo lo que podría hacer. Suena muy bien la idea, confesó el Chunin con verdadero asombro. Lo sabemos, esos niños han conseguido una buena instructora, comentó Ayame sonriéndoles a ambos niños, viendo a Anko a la par. ¿Los entrenaste?, cuestionó Iruka al deducir las implicaciones. Sí, vi mucho potencial en las preliminares y quise entrenarlos para las finales, pasen o no seguiré entrenándolos, es divertido sus interacciones, confesó Anko con total calma y serenidad en sus palabras. ¿Verdad que sí?,
En un futuro pueden que sean una hermosa pareja y tengan una gran familia, muchos niños corriendo por la casa, chilló Ayame de la emoción, con corazones en sus ojos. Jejeje, sería bonito de ver, secundó Anko con una tenue sonrisa. Lo mismo digo, respondió Iruka, dándole la razón a su antiguo amor. Al menos no me ignoró o alzó la voz, es un camino muy largo, pero lograré redimirme Iruka, y por fin compensarte por mis estupideces, pensó con algo de nostalgia la Mitarashi, esperanzada por recuperar, aunque fuera, un poco del afecto de su único novio. Hinata ha desobedecido las reglas del clan, comentó uno de los ancianos Iga. Lo sé, pero no puedo hacer nada, el Hokage lo ha decretado, respondió el padre de la peliazul con desdén. Es un asunto del clan, atacó el abuelo de Hinata. Dile eso a Sukunoichi, respondió, bufando por la insistencia. Debemos de hacer algo, el estilo Hiken ha sido el mejor a lo largo de los años, no podemos permitir que una ingenua mocosa quiera hacer de las suyas y crear un nuevo estilo de buenas a primeras, comentó otro de los ancianos. Habrá que esperar a que la podamos encarar por sí sola. Estos meses que ha entrenado con el rubio han hecho de Hinata una rebelde e irrespetuosa Iga. Debemos de marcarla con el sello del pájaro enjaulado, propuso uno de los Iga encargados de la protección de los ancianos. Suerte con eso, espero que el Hokage no nos mate por precipitarnos en una kunoichi a su mando, respondió el patriarca Iga, volteando a ver a lo lejos a la pequeña Hanabi. Naruto. Escapando de todos para tener tiempo a solas, Hinata había recibido a su amado con un casto beso en sus labios antes de separarse y tratar de sanar sus heridas. Él había hecho lo mismo a excepción del beso, debido a que ella había llegado directamente a las gradas, y el rubio había sido detenido por F queriendo platicar. Aunque le molestaba esa acción, estaba agradecida, Naruto podía ser algo impulsivo cuando se trataba de ella y un mal movimiento todo se vendría abajo, y con ello Ima sería descubierta a la larga. Dime que estás bien, pidió la Iga con algo de desesperación. Estoy bien, respondió el rubio con un tono bromista. Vaca, esto es serio, se quejó la peliazul con algo de molestia. Lo siento, solo trato de mejorar el ambiente. Esa herida sí que dolió bastante, confesó el rubio, agarrándose la herida. Lo sé, solo mírate, estás sangrando todavía a pesar de que Kibi ya te sanó, respondió Hinata con miedo, tapando la herida con gasas. No te preocupes, viviré si es lo que quieres saber. Solo necesito descansar, respondió el rubio, tratando de pararse. Te acompaño, comentó la hojiperla, ayudando a su novio. Usando su hombro como apoyo, Naruto empezó a caminar siendo guiado por una Iga. Ambos estaban con la mirada perdida en sus pensamientos, apenas conscientes al camino en el que iban. Al momento de dejarse ver en las gradas de los participantes, parecían un dúo de amigos muy unidos, en especial con los rumores de su desaparición. Anko, al igual que dos niños, sabían la verdad y les impresionaba ver el nivel de actuación, en medio de todo alguien más sabía de la verdad, y estaba orgulloso, ese tiempo con Hinata tuvo verdaderos cambios benéficos. Por más que Kurenai, Kiba, Kakashi o Sakura quisieran hablar con el dúo, no podían debido a la barrera que les permitía ver a sus alumnos desde las gradas de los participantes. Solo podían ver a los dos genin platicar amenamente con F, mientras se quedaban dormidos, los tres necesitaban descansar para sus próximas batallas. Mientras F se quedaba dormida, acostándose en el frío piso del lugar, Naruto y Hinata se quedaban juntos para dormir, un mes había pasado, y con ello Kibi tenía que cumplir su parte del trato, por eso no dudó en llamarlos al espacio mental del rubio. Ambos genin habían despertado en un lúgubre lugar, familiar para ellos, solo despertaron y se incorporaron. Raro para ellos, pues estaban en medio de una prueba, pero lo aceptaban, tal vez algo que les diera les serviría. ¿Qué está pasando?, pidió saber el Uzumaki viendo los rojizos ojos de su inquilino. Finalmente ha pasado un mes, y creo que saben qué es lo que toca, respondió el Kibi con notoria seriedad. Tendremos nuevas habilidades, añadió Hinata con emoción. Así es, el pago ha sido 20 corazones, aprovechando que ustedes decidieron pagar el mes de entrenamiento, por lo que estamos en orden con nuestro trato. A la par, están totalmente bien con la condición extra, no ha pasado más de un día y ustedes han saciado su lujuria. Todo está en orden, informó el Big con algo de sueño. ¿Qué es lo que ganaremos esta vez?, pidió saber la hojiperla. Iga, toca el sello, ordenó el gran zorro, viendo como al tocar el sello Hinata fue envuelta en chakra Big. Se siente bastante calientito, ¿qué demonios está pasando?, pidió saber la hojiperla con algo de cansancio. Te he regalado una técnica especial de Katon, repásala en tu mente ahorita que puedes.
A su vez, incrementé un poco la potencia de tu Raitón, tal vez te sirva para los siguientes combates, explicó con simpleza. Genial, pero la sensación se siente todavía, respondió todavía sintiendo el ardor. Era de esperarse, te estoy enseñando una técnica de fuego, era obvio que sentirías calor al momento de envolverte en mi chakra. Uzumaki, te toca a ti ahora, ordenó el Big, envolviendo a su Jinchuriki en chakra. Mierda, esto es algo doloroso, se quejó el rubio con molestias. He mejorado tu manejo con las armas, créeme que te servirá contra 2 Jinchurikis. Por cierto, se me olvidó comentarles un detalle, recordó. ¿Por qué hasta apenas? Cuestionó la hojiperla. No lo sé, tenía pereza de hacer algo, en fin. Toqué en su pecho, donde se ubica su corazón, usando su mano derecha. Para después imbuir su mano en chakra, ordenó con autoridad. Al momento de hacer eso, un pequeño tablero apareció frente a ellos, extrañados porque había muchas cosas al azar, o al menos para ellos eso parecía, había más en juego. Frente a ustedes se encuentra una tabla, en ella podrán encontrar el nivel de sus habilidades, control de chakra y sus variantes elementales, su fuerza, resistencia, velocidad, percepción, inteligencia, reservas de chakra y un sinfín más. Esto es un punto de referencia en caso de querer consultar sus estadísticas para entrenamientos futuros, explicó el Kibi hacia los 2 confundidos genin. ¡Increíble!, respondieron a coro saliendo de su confusión. Espero que ganen sus siguientes encuentros, Iga, demuéstrale a esa incompetente genin de Iwa que eres. Uzumaki, muéstrales a esos intentos de genin lo que puedes hacer como mi Jinchuriki, ordenó, con una tenue sonrisa de superioridad. Así será, respondieron a coro. Saliendo del espacio mental, tanto el rubio como la peliazul se incorporaban al ambiente. Les sorprendía tener nuevas habilidades que podían demostrar, y estaban en su mejor momento, los combates volvían a servirse para el deleite grupal, y con ello 8 genin que estaban dispuestos a demostrar su poder como shinobi. Media hora para descansar y dar tiempo a que la arena se arregle por completo. Una vez hecho los exámenes podían continuar, para alcanzar el tan valioso ascenso a Chunin. Cuartos de final. Primer combate. Iga Hinata vs Kurotsuchi. Usuaria de Iton contra una Iga, aclaras la desventaja era abrumadora, y todos habían apostado por la Asabache de Iwa, pero solo una pequeña parte apostó por la heredera Oji Azul, no había estrategia más que usar sus habilidades. Kurotsuchi estaba confiada en que su manejo de ninjutsu elemental le daría la victoria, pero la peliazul tenía un punto diferente. Iniciando el combate, ambas kunoichis retrocedieron, empezando a trazar sellos para múltiples ataques. Cada una con un objetivo diferente. Katon. Fuego Faturo. Raitón. Asesino eléctrico. Ambos ataques podían anularse entre sí por la misma potencia a la que iban, pero el objetivo era otro. Gracias a la trayectoria de las flamas, estas no lograron disiparse por completo, dejando atrás una nube de humo y seguido por la Iga. Esta, al ver que no había logrado frenar el ataque, retrocedió en un intento de crear otro jutsu. Falló estrepitosamente al ver a la Asabache surgir del suelo, con sus puños envueltos en chakra Doton. Por mera inercia sacó sus dagas en un intento de soportar el golpe, pero fue bloqueado rápidamente al ver cómo estas eran sostenidas por Kurotsuchi, para finalmente arrebatárselas y romperlas. ¿Qué harás ahora? No puedes hacer nada sin tus malditas dagas. Antes de que pudiese hablar o moverse, Kurotsuchi empezó a arremeter contra Hinata, soltando una lenta pero poderosa ráfaga de golpes, que a duras penas eran desviados por la peliazul. Con mucho trabajo Hinata se mantenía al margen de la situación. Sus músculos empezaban a dolerle, y debido a la total concentración que usaba no podía envolver sus puños en chakra Raitón. Tampoco lo quería intentar, si a última instancia la Asabache usaba su Iton podría pasarle factura si el agua terminaba por electrocutarla, precauciones primero. En medio de los golpes, Kurotsuchi había envuelto parte de su pie en Doton, el ataque era algo pesado y lento, sin embargo, gracias a un movimiento en falso por parte de la Iga una certera patada fue conectada en su estómago, lanzándola a volar por la fuerza del impacto, al momento de aterrizar en el suelo la hojiperla empezó a escupir un poco de sangre. El golpe asestado había sido muy fuerte, reabriendo algunas heridas de la pelea anterior. Maldición, se quejó la Iga, sintiendo varios huesos rotos. ¿Es que acaso ya no puedes continuar? Se burló la Asabache con notoria arrogancia. Si sigo así es seguro que pierdo, pensó para sí misma, a sabiendas que podría perder si no actuaba. Au, ¿no te puedes levantar todavía? ¿Sigues buscando la moneda que se te cayó? Preguntó con notorio cinismo.
Carajo, tu voz es muy irritante, se quejó Hinata, recuperándose lentamente. Vamos, acepta que perdiste, ordenó Kurotsuchi con un poco de arrogancia. Eso te gustaría, pero no, respondió tajantemente la peliazul. Con esfuerzo la hojiperla se había puesto de pie, solo para ser recibida por un ataque directo de Kurotsuchi. Iton. Sello de piedra de ceniza. A punto de golpearla, la ceniza estaba cerca de ella, solo podía hacer una cosa. Posicionándose en su postura defensiva, Hinata solo empezó a canalizar chakra con la mayor rapidez posible para crear su defensa. Ake. 64 palmas protectoras. Al momento de nombrar su ataque, una fina capa protectora se formaba frente a la higa, protegiéndola de la ceniza selladora. Esta misma empezaba a rodear a la hojiperla, debido al desvío del escudo. Todos habían quedado impresionados, en especial los higa presentes. Una defensa fuera del kaiten, y por lo que podían observar frenaría cualquier ataque de Ake. Al momento de deshacer la defensa, se podía ver una capa de ceniza cubriendo a Hinata a modo de escudo. Sin embargo, la azabache no se había quedado parada observando nada más, tenía un plan que ejecutar. A sabiendas de que ese escudo podría ser empleado para desviar su ataque, había aprovechado para esconderse en tierra y tratar de asestarle un golpe. Cosa que, gracias a la distracción efectuada, fue posible. Hinata nunca notó ese detalle al estar concentrada en otra cosa. Por lo cual fue recibido por un potente gancho en su mentón, seguido de un derechazo a su abdomen y terminando con una patada hacia su estómago, lanzándola a volar. En medio del aire, Hinata trataba de recuperarse con mucho dolor. No sabía qué efectuar, tenía 2 cartas que podía usar, pero solo debía de ocupar una en esta ronda. Podía abrumar a Kurotsuchi con la potencia de su ballesta, pero no estaba tan segura. Optando por dejar esa sorpresa a Sasuke o Shikamaru, trató de reincorporarse en el aire para atacar, sin embargo, tuvo que actuar debido a un ataque directo de la azabache. Suiton. Cuerno de agua. Un potente chorro de agua amenazaba con golpearla. A sabiendas que esta era su oportunidad para contraatacar, sutilmente deslizó 2 bombas de humo al suelo donde aterrizaría, a la par de realizar sellos de manos para un ataque. Katon. Gran bola de fuego. Si bien fuego era débil contra agua, el plan de la higa era crear una cortina de humo para pasar desapercibida durante unos instantes, cosa que se mantenía poco a poco. La gran cantidad de chakra usado en la esfera había evaporado gran parte del agua, incluso le había dado tiempo para acomodarse. Una vez el chorro de agua superó a la esfera ígnea, Kurotsuchi soltó su técnica con algo de arrogancia en su rostro. No pudo decir o hacer algo cuando notó un leve ruido. Por instinto solo pudo saltar hacia atrás, cosa que había sido lo mejor para ella, una flecha cargada de electricidad había impactado en el suelo donde pisaba. Poco a poco el humo producido por las bombas y el choque de jutsus desaparecía lentamente. Cada uno de los presentes esperaba ver el resultado de dicho ataque, poco a poco, hasta ver un digno resultado, para la higa al menos. Hinata tenía a la mano su arco, con flechas en carcaj. Sin embargo, lo que más destacaba de la higa era la mochila que tenía en el suelo, se podía ver entreabierta, mientras un frasco con un extraño líquido había sido derramado dentro del carcaj, sus heridas eran verdaderamente notorias. Algunos moretones en sus brazos, junto a la sangre que caía de su boca, ese último ataque sí logró darle, recibiendo más heridas, solo duraría un poco más y debía aprovecharlo. Bajo la mirada de todos, Anko había soltado un sonoro grito de apoyo. Siempre quiso ver los resultados de su entrenamiento en acción, y este era el momento de que todos vieran que la tímida higa había crecido para volverse una hermosa y letal kunoichi. Vamos Hinata. Demuéstrale a todos que no eres una tímida flor. A pesar del asombro colectivo, y en algunos casos de incredulidad, todos habían quedado impactados ante la declaración de la Mitarashi, tanto el clan Iga como Kurenai desconocían eso, y querían ir a replicar, sin embargo, una voz nueva los detuvo. Kurotsuchi solo se burlaba del acto de la pelimorada, tachándola de infantil. Ja, ¿en serio ella te entrenó? Parece una simple mujer esperanzada a una insinuación para joderla en un no. Nunca pudo acabar al sentir una flecha rozar su mejilla, un ardor empezaba a molestarla, por lo que solo se tocó la mejilla, espantada al ver un extraño líquido lavanda corriendo por su mejilla. De momento a otro su cuerpo dejó de reaccionar, tambaleaba, sudaba mucho, había sido envenenada, con dificultad podía avanzar, tratando de alejarse de la higa, quien tenía su mirada endurecida, como si ella hubiese querido besar a su amado. Hinata podía haberse enojado con Anko debido a su actuar, pero poco a poco se redimía, queriendo cambiar, aunque fuera verdaderamente tarde quería cambiar y arreglar las cosas.
Esa azabache insultó a su sensei, pero, sobre todo, insultó a la única mujer, aparte de Hanabi, que cuidaba con devoción a su hija. Esa ofensa lo pagaría caro, no la mataría, pero haría que ella deseara estar muerta. Una ráfaga de flechas había sido disparada, algunas cargadas con chakra Katon, otras con chakra Raitón y las que no iban imbuidas solo llevaban veneno paralizante en la punta de esta. La última flecha era especial, un veneno de tortura entregada exclusivamente por Anko, intensificaba las sensaciones y estimulaba el sistema nervioso, un simple golpe dolería bastante, ¿qué sería con una serie de golpes certeros? A pesar de estar inmovilizada parcialmente, Kurotsuchi todavía podía realizar algunas cosas. A pesar del dolor provocado por el veneno y las flechas, ella tenía en mente envolverse en chakra Doton, imbuido con un poco de Katon para tener una mayor protección. Funcionó de maravilla, pues las manos de Hinata sangraban poco a poco, incluso al haberlas imbuido en Katon. Kurotsuchi no iba a caer tan fácilmente, creyendo que tenía la ventaja al poder mover su brazo. Finalmente, logró asestarle un golpe al costado de Hinata, para después desenfundar su daga escondida y enterrarla en el hombro de esta. En un susurro ella trató de provocar una vez más a la Iga. Solo mírate, eres una maldita desgracia para tu clan. El tonto Uzumaki solo se aprovecha de ti, y cuando menos te lo esperes él te abandonará, incluso si esperas un bastardo de él, porque solo eres eso, una sucia ramera amante del bastardo Namikaze. No era sorpresa que Kurotsuchi supiera que el rubio Uzumaki era hijo del Yondaime, toda Iwa reconocería ese estilo de cabello junto a los azules ojos, y era algo que la Iga se había hecho idea, pero escuchar esas palabras le había provocado lo contrario. Un golpe había impactado en su rostro, y sería lo mismo de no haberlo desviado con su arco, y soltarle una certera patada a la azabache para alejarla. Se había metido con el rubio, en especial se había metido con la posible descendencia de ambos, y esa persona era Imawari. Naruto nunca se fue, nunca la dejó y ella hablaba de él y de su hija con odio y rencor. No importaba, ella pagaría por esa ofensa, empezando por dos kunai que terminaron en ambas piernas de la usuaria de Eton. Antes de que pudiese gritar, un golpe a su garganta había sido implantado, silenciándola parcialmente. Intentó hacer una vez más la misma técnica, pero había sido completamente diferente. Si Katon no podía hacer algo, Raitón sí lo haría. A pesar de la sangre y el dolor, Hinata podía conectar varios golpes y patadas, dejando con múltiples hematomas a la azabache, quien poco a poco empezaba a ceder. Antes de que pudiese moverse, ella había sido una vez más golpeada, paralizándola durante unos instantes, lo que le bastó a Hinata para acabar con el combate. 2 palmas, 4 palmas, 8 palmas, 16 palmas, 32 palmas. Chakra Raitón, a diferencia del ataque efectuado en Samui, este era menos letal, pero lo compensaba la rapidez y precisión con la que golpeaba. La armadura de Chakra Doton de la azabache había cedido, y solo pudo recibir con dolor cada golpe. ¿A qué? 64 palmas eléctricas. El último golpe alzó a Kurotsuchi, antes de que saliera disparada fue agarrada de su tobillo, y jalada de este con dirección a la Iga, quien ya tenía una esfera de chakra en su mano. Todos estaban sorprendidos por ese movimiento, el característico ataque de Yondaime era visto una vez más, y con ello vencería una vez más a Iwa. Si ella odiaba a Namikaze, le derrotaría con una de sus técnicas. Estilo de Uzumaki. Rasengan. Impactando y creando una capa de humo, ese había sido el resultado. Unos instantes pasaron para dejar ver a Hinata, con severas heridas, pero con una satisfacción al ver a la inconsciente azabache tendida en el suelo, espalda en el piso y con una gran herida en el abdomen, sin poder moverse, sin poder quejarse, y a sabiendas que una técnica del enemigo más odiado de Iwagakure fue quien la sacó del examen y, sobre todo, la humilló frente a Tsukage. Kurotsuchi no puede continuar, la ganadora es Iga Hinata de Konohagakure no Sato. 2-2 combate. Nara Shikamaru vs Uchiha Sasuke. Ni Sasuke era tan bueno con su Sharingan como para ver el futuro, ni Shikamaru era tan listo como para leer al Uchiha por completo y con una rapidez inigualable, pero daba alusión a una pregunta que algunos presentes se hacían. ¿Quién ganaría en un duelo estratégico? ¿Alguien que lee la mente o alguien que puede ver el futuro? Esa era la impresión que daban ambos, a final de cuentas eran herederos de sus respectivos clanes. El ojo que todo lo copia contra el genio manipulador de sombras. Un duelo que, al dar inicio, empezó con lo que se esperaba, un duelo de habilidades, por llegar a pelear contra la usuaria del ojo que todo lo ve. Sentándose en posición de loto, mientras que el oponente activaba su Sharingan, Sasuke no dudó en tratar de leer los movimientos de Shikamaru, pero fallaba estrepitosamente. La razón:
No se movía para nada, solo dejaba que sus sombras se encargaran. Para poder meterlo en un genjutsu tenía que verlo a los ojos, y en sí no podía predecir sus movimientos debido a que no había ninguno, al menos un ataque directo, por lo que tendría que ser paciente para atacar. No pudo pensar en algo más al notar que las sombras del lugar empezaban a moverse hacia él. Poco a poco se arremolinaban en contra suya, por lo que no pudo atacar de otra manera más que lanzando jutsus desde lejos. Posiciones de manos para lograr su jutsu estrella. Katon. Gran bola de fuego. Una gran esfera Ine había sido disparada, en dirección al Nara. Cualquier movimiento podría aprovecharlo Sasuke para acertar un fulminante golpe, sin embargo, eso nunca pasó. Aprovechando su manipulación de sombras, Shikamaru ahora podía lanzar objetos pequeños gracias al entrenamiento que había ganado. Usando un kunai explosivo, logró deshacer la gran esfera, para dar paso a una lluvia de shurikens. Cada movimiento debía planearlo con total precisión para acabar. Corriendo entre los árboles de la zona, Sasuke se desenvolvía, esquivando la mayoría de proyectiles. En un intento por distraerlo, decidió sustituirse por una piedra, terminando en la dirección opuesta a la que se encontraba. En silencio deslizó un par de kunais explosivos con la esperanza de aturdirlo y acercarse. Con rapidez ambos proyectiles volaban en dirección al Nara, quien ya había planeado algún tipo de contraataque, usando dos shurikens logró desviarlas hacia el suelo, creando así una gran cortina de humo. Al no saber de dónde podría venir un ataque, el Uchiha empezó a alejarse parcialmente, a la espera de un movimiento. Un minuto pasó así, y al momento de que el humo desapareciera, solo podía haber un asombro colectivo, Shikamaru ya no estaba ahí. A sabiendas de que dejarlo libre sería un verdadero problema, el Uchiha empezó a escanear el lugar con la esperanza de encontrar al instante al Nara, quien podía acabarlo con sus sombras. En instantes logró percibir un kunai con una etiqueta, por lo que no dudó en esquivarlo con un simple salto a su derecha. A último instante había notado que la etiqueta atada al mango del kunai no llevaba escrito nada, estaba totalmente en blanco. Podía haber sido un error, una distracción para golpe. De un momento a otro había perdido el control de su cuerpo, no podía moverse a voluntad, no pudo evitar esquivar el kunai lanzado con anterioridad, lo habían regresado a la misma posición con el objetivo de que se hiriese, terminando con un kunai en su pierna, y un alarido que alertó a todos. Por igual. Shikamaru había logrado su objetivo en parte, faltaba algo más, por lo que corriendo hacia el Uchiha, desenfundó un kunai que tenía guardado en su chaqueta, y sin pensarlo se lo clavó a Sasuke en la otra pierna, dejándolo con varias heridas en las piernas. Ya no podía caminar con total claridad debido a sus heridas, mientras que el Nara solo tenía un golpe. Al instante el azabache de corte de piña se había levantado, listo para golpear a Sasuke en su rostro. Debido al Kagemane el Uchiha había copiado la misma acción, poco a poco se acercaban para asestar un golpe mutuo. Sin embargo, fue a último minuto donde el Nara liberó la posesión de sombras, para agacharse e insertar un golpe en el abdomen del azabache, quien solo retrocedió debido al impacto. Quiso usar una nueva vez el Sharingan, pero dos bombas de humo fueron activadas, con ello Shikamaru volvía a desaparecer, para atacar una vez más al Uchiha. Debido al dolor en sus piernas, Sasuke no podía moverse con total libertad, lo que lo colocaba en verdaderos problemas. Cualquier paso en falso podría terminar en algo muy mal para él, por lo que debía de tener cuidado completo a la hora de batallar. Tampoco era que quisiera quitarse los kunais enterrados, terminaría con un mayor dolor, y posiblemente con una vasta cantidad de sangre perdida. Con mucho dolor tenía que seguir de pie, por lo que no pensó en algo más que copiar el estilo del Nara. Posición de loto mientras tenía los ojos entrecerrados, de tal modo que Shikamaru no podía notar ese detalle, lo único que hacía el azabache con corte de piña era seguir atacando de la misma manera. Cortes y puñetazos iban y venían con certeza, todo con la ayuda del Kagemane para tener a su merced a su rival. Un golpe en las costillas lo había hecho retroceder, un corte en sus brazos lo habían doblegado un poco, un codazo en su rostro lo había hecho caer, pero Sasuke no retrocedió, tampoco se defendió, analizaba cada detalle con su Sharingan activado para conocer el patrón de ataque del Nara, cada movimiento, cada paso, incluso su respiración era analizada, necesitaba actuar en el momento exacto para atacar, a pesar de las heridas lo había conseguido, adivinó el patrón de ataque. Cada ataque llevaba una diferencia de 15 grados desde la posición de Sasuke, moviéndose dos veces a la derecha y una a la izquierda, con eso en mente, el Uchiha explotó dos bombas de humo en él para tapar sus movimientos, y usando un kunai explosivo lo enterró en el suelo.
Sellos falsos de manos para asemejar un jutsu letal que ni siquiera existía. Dotón. Lanzamiento de rocas explosivas. La explosión del kunai, sumado a los fragmentos de roca que salieron volando, asombraron por completo al Nara, quien no se esperaba ese movimiento, y dentro de esa sorpresa cometió el error de abrir los ojos y ver la nube de polvo, viendo a Luchia a los ojos. Un leve genjutsu para frenarlo por unos segundos, eso bastó para que Sasuke, a pesar de sus heridas, desenfundara un kunai, perforando el abdomen del Nara desde atrás, obligándolo a arquearse por el dolor. Debido a eso su cuello quedó al descubierto, cosa que aprovechó Sasuke para meter su brazo y agarrarlo, cortando cualquier intento de respiración con brusquedad. Todos veían como Shikamaru trataba de librarse sin éxito, los segundos pasaban y finalmente, ante el ojo y la ovación grupal, Shikamaru había caído, después de que Sasuke lo ahorcara hasta la inconsciencia. Nara Shikamaru no puede continuar, el ganador es Uchiha Sasuke de Konohagakure no Sato. Tercer combate. Sabaku no Gaara vs. Jinchuriki contra Jinchuriki, dos usuarios de Fton decididos a pelar hasta el amargo final. En el momento en que la señal fue disparada, empezó el combate dejando salir a flote todo el poder de ambos Jinchurikis. Una gran ola de arena contra una inmensa nube de escamas, no importaba cuál impactara primero, el resultado era fácilmente predecible. Ambos querían dominar el campo con sus propias habilidades. F queriendo tapar el rango de visión del pelirrojo, mientras que Gaara tenía ahora bastante arena en juego para manipularla y acabar, uno de los dos caería en combate. La espesa nube de escamas impedía ver a los espectadores, al menos totalmente, se podía apreciar uno que otro movimiento por parte de la peliverde, mientras que el pelirrojo solo se mantenía quieto, lanzando balas de arena sin parar. Parcialmente solo se podía ver unos movimientos, junto con cuchilla de aire y ataques de arena que salían del polvo. Esto alentaba a los espectadores, algo que de verdad querían ver. Una verdadera batalla entre Jinchurikis. Corriendo en círculos, F lanzaba múltiples cortes de viento para herir al Ichibi Jinchuriki, o al menos encontrar algún tipo de debilidad como hizo Lee en las preliminares. Gaara por su parte trataba de acabar el combate enterrando a su oponente en una gruesa capa de arena. Ninguno de los dos iba a ceder, por lo que aumentaron su chakra para reforzar cada ataque. Sin el temor a quedar agotados de chakra, podían liberar su poder sin igual, eso se notaba con el abrumador chakra que ambos emanaban, alas de escamas y una mayor cantidad de arena, todo mientras seguían atacando. Mientras se movía, F maniobraba en el aire para intentar acercarse al pelirrojo. Dos balas que había esquivado volando al ras del suelo, tres estacas que logró destrozar al girar para formar un taladro de aire. Tres esferas que había cortado con sus alas para no ser impactada. Los ataques iban y venían sin parar, y los esquivaba con elegancia, mientras seguía volando. En un momento pudo divisar al pelirrojo, quien seguía de pie lanzando ataques sin parar. Tratando de acercarse a este, F empezó a volar en círculos, acortando la distancia entre los dos, mientras seguía esquivando las balas de arena. Viendo esto con sumo interés, el pelirrojo no encontró otra manera para lidiar con ella que deshaciendo su armadura, para usar esa arena como una base para poder volar y mantenerse a la par contra la peliverde. Una vez el plan estuvo hecho, Gaara empezó a actuar, deshaciéndose de la arena que tenía encima. A la Jinchuriki le extrañaba la acción del pelirrojo, sin embargo, no dejó de acercarse para buscar una manera de acabar con el combate. A punto de lograr su objetivo, Gaara logró crear la plataforma por la cual lograría moverse en el aire, estando a la par con F. Con rapidez el pelirrojo había dejado la zona cubierta por el polvo de escamas, sorprendiendo a todos los presentes por sus habilidades. F no se había quedado atrás y con velocidad había hecho lo mismo. Todos veían que ahora el combate se desenlazaría en el aire, por lo que solo prestaron atención a la ráfaga de ataques que ambos se lanzaban. Esta vez F respondía con balas de aire a presión, junto a esferas y una que otra shuriken. Mientras que el pelirrojo solo esquivaba, por primera vez decidió dejar de lado su instinto de matar y prefirió concentrarse para lograr acabar con su combate, sobrevolando con precisión. Debía de esperar a que algún milagro pasara. Dos balas que esquivó dejándose caer, una esfera que la arena pudo parar, otras dos balas que venían de atrás, esquivándolas al lanzar un par de kunais, tres shurikens que simplemente desvió para impactar en otros proyectiles. La idea de esperar empezaba a hartarlo debido a la insistencia de F para golpearlo, debía de actuar con rapidez, así que empezó a responder de la misma manera, usando solo balas de aire con el objetivo de herirla. Quería forzarla a usar su manto Big, y con ello asesinarla debido a su descontrol.
Empezando con 3 balas al cielo, Gaara empezó a moverse a la par de F, como si quisiera atraparla para aplastarle en su arena. Parecía una carrera por algún tipo de objetivo, cada Daimi apoyaba la batalla con los elogios, incluso a pesar de que algunos ataques casi les daban, la emoción era tanta por apreciar un verdadero combate entre Jinchurikis, y hablando de ellos, ambos seguían en su propio mundo. Doble ráfaga de viento dirigida hacia unos árboles, con el objetivo de usarlos para luchar contra el pelirrojo. La Nanabi Jinchuriki los había partido para usarlos como estacas, y manipulando el aire a su alrededor los tenía cargando para impactar a Gaara. Un ataque letal podría ayudar al combate, una de las estacas había sido lanzada, frenado al instante por la arena del pelirrojo. Lo que había hecho era copiar la idea, con la leve diferencia de impregnar los fragmentos con un poco de arena para ayudarse. Así siguieron durante un buen rato, emocionando a todos por el magistral combate que exhibían, las estacas de madera iban y venían con precisión mortal, las heridas y los cortes no se hacían esperar, mientras continuaba la incesante lluvia de ataques, poco a poco ambos retrocedían debido al desgaste de fuerza ejercido en cada lanzamiento. Ninguno de los dos sabía con exactitud cuándo llegaría su final, solo fue hasta que llegó 2 ataques certeros por parte del pelirrojo donde las cosas empezarían a cambiar. F había recibido 2 impactos en su abdomen, dejándola muy malherida, y con muchos problemas de movilidad como para continuar con su estrategia, incluso el hecho de que soltara las estacas decía lo mucho que había sufrido. Sin poder hacer algo más que tratar de parar el sangrado, Subij empezó a actuar, envolviéndola en un grueso manto de chakra y, curando poco a poco sus heridas. Quienes vieron la batalla de las preliminares sabían que era lo que significaba, y el combate sería más intenso, sin embargo, había una única cuestión que nadie sabía por concreto, y estaba en el pelirrojo. Al ver a la Jinchuriki envolverse en chakra Big, Gaara había perdido el control, le extasiaba enfrentar a uno de sus hermanos, a un Jinchuriki que compartía la misma carga, su Big, disfrazado con la identidad de su madre, le pedía a gritos que la sangre de la peliverde pintase la arena de combate, por lo que solo dejó salir su locura a flote, empezando a cubrirse con la arena de su plataforma, perdía por completo la capacidad de mantenerse en el aire, pero podía compensarlo de otra manera. La mitad de su cuerpo estaba cubierto con arena, tomando la apariencia del Ichibi, lo que alertó a cada shinobi en el lugar. La presión se podía sentir por el aire, los movimientos de cada participante eran más erráticos e iban con una rapidez aún mayor. Ambos querían acabar con el combate de una vez por todas, no podrían soportar más el dolor constante de las heridas, muy a pesar de su rápida sanación, un corte certero que fue impactado en el pelirrojo, F controlaba parcialmente la batalla, una embestida que había impactado en su abdomen lo mandó a volar, hiriéndole la espalda. F, sabiendo que no había oportunidad a futuro, había pescado a Gaara de sus tobillos, cargándolo y empezando a volar con él a cuestas. Por más que intentaba librarse le era imposible, pues el pelirrojo estaba en una posición muy desventajosa para él, la única manera en la que podía librarse era por medio de golpes, pero eso no se lo permitía F al momento de lanzarle ráfagas de aire. Conjunto a ello, la peliverde empezó a girar sobre sí misma, ganando un poco más de altura, y sin previo aviso abrazó con fuerza al pelirrojo, lista para descender e impactar al Ichibi Jinchuriki en el suelo, era el último movimiento que hacían. Descendiendo con rapidez, F se negaba a soltar a su oponente, sin embargo, el pelirrojo tenía otros planes. Incrustar sus estacas con arena le permitían tener un poco de esta rodeando a la Nanabi Jinchuriki, y a pesar de haber ganado la capa de chakra, la arena seguía presente, por lo que empezó a manipularla con discreción. A mitad de la caída había logrado hacer una pequeña palanca, con la cual empezó a forcejear con F en un intento de liberarse por completo, ninguno de los dos alcanzó a notar el pequeño sello explosivo que había sido activado. En lugar de eso ambos peleaban. F había insertado una de sus garras en el hombro de Gaara, mientras que este golpeó unas cuantas veces a su oponente en la cabeza, usando la barra de arena. Antes de que se lograsen matar en medio del aire, el sello explotó, lanzándolos a ambos a diferentes direcciones, dando un resultado para ambos. Impactando en varias estacas hechas con anterioridad, y perforando algunas partes de su cuerpo, Gaara había logrado mantenerse consciente, aunque el dolor experimentado era insoportable, F por desgracia no la había pasado tan bien. Debido a los golpes que le fueron impactados, había perdido la noción del tiempo después de la explosión, y si bien había sido por unos instantes, ese lapso de tiempo bastó para que no pudiese moverse, en un intento de recibir el menor daño posible. Su cabeza había impactado en varios árboles, lo que la dejó prácticamente inconsciente y, a duras penas viva.
Antes de que el pelirrojo pudiese incorporarse, un equipo médico había sacado a la peliverde del lugar. Apelando a su razón, Gaara dejó pasar eso, esperanzado a acabar con su trabajo mucho después. Primero tendría que recuperarse para lidiar una última vez contra el Jinchuriki con el Big más poderoso, el Kibi Jinchuriki. F no puede continuar, el ganador es Sabaku no Gaara de Tsunagakure no Sato. 4 To combate. Uzumaki Naruto vs Nii y Yujito. Jinchuriki contra Jinchuriki, 2 colas, garras y fuego azul. Yujito Nii tenía todo eso por parte del Nibi, y se enfrentaba a un Uzumaki con una insana resistencia. Un duelo que se basaba principalmente en la capacidad de aguante. Lo que mantenía sorprendido a todos era el aura de muerte que ambos desprendían, creyendo que era por la rivalidad entre aldeas, tal como lo fue la batalla de Hinata contra Kurotsuchi. Sin embargo, la cosa era distinta entre ellos. La historia de cómo Minato casi asesinaba tanto al actual Raikage como a la Chibi Jinchuriki, era algo que muy pocos sabían, y como Jinchuriki había sido informada para que, en caso de lidiar contra un usuario del Raijin, tomara sus respectivas precauciones. Se alegraba de que el Yondaime Hokage muriese, pues con el tiempo, y solo con una buena estrategia, Kumo podría tener una oportunidad para cobrar venganza. Ahora que veía al Uzumaki en la arena, los recuerdos le llegaban a la mente y un único deseo surgía en su mente: asesinar al Uzumaki a como diese lugar. Si bien Kumo lo odiaba por su padre, no había una verdadera razón para odiarlos a ellos, siendo mentira el énfasis en no había. Él había encontrado una muy válida razón, y era el hecho de que Kumo había intentado secuestrar a Hinata en el pasado. Eso conllevó a aumentar la timidez de la Iga, y, sobre todo, que a raíz de esos hechos Neji había odiado a su prima a muerte, a tal punto de lastimarla y desear su muerte. No iba a haber perdón en las cosas. Kumo quería usar a su novia para engendrar un nuevo clan Iga, y en caso actual todavía estaba presente gracias a la mirada del Raikage que reposaba en Hinata. No permitiría que a ella le pasara algo, y en igual medida no dejaría que Kumo se acercara a su novia y a su hija, por lo que dejaría claro ese punto en el combate, acabando con el orgullo de la Nibi Jinchuriki. En el momento en que el Tokubetsu Jonin dio inicio a la pelea, ambos Jinchurikis habían chocado sus puños en respuesta, dando inicio al combate. Zarpazos por parte de Yujito y patadas por parte de Naruto, el combate había comenzado de una impecable manera, sin miedo a matarse en el proceso. Un zarpazo había obligado al rubio a inclinarse, solo para ser recibido por una patada que no pudo bloquear. Antes de que la rubia pudiese hacer algo más, Naruto agarró su tobillo, y aprovechando la inercia del impacto azotó a Yujito en el piso, con espalda en el suelo. Sin pensarlo, la Nibi Jinchuriki se envolvió en un poderoso agarre, tratando de quebrar el brazo del Uzumaki. No tomó en cuenta que el brazo que sujetaba era en donde la cadena con el kunai reposaba con tranquilidad, por lo que no pudo evitar un pequeño corte en su brazo, antes de liberar el agarre y colocarse a cubierto. Decidiendo responder de la misma manera, la kunoichi desenfundó un par de kunais para atacar con seguridad, a lo que el rubio respondió con su kunai especial. En completa compenetración ambos empezaron a correr, impactando sus armas, acompañado de un sonoro ruido. 2 cortes en X habían salido con precisión, hiriendo un poco al rubio. Aprovechando el momento de dolor, Yujito desenfundó otro par de kunais, a los cuales imbuyó en chakra Katon para provocar más daño. Ahora, a su merced, la rubia blandía 4 kunais, 2 en cada mano, con el objetivo de asesinar al rubio Uzumaki. Girando sobre su talón, y posteriormente realizar un salto hacia adelante, la rubia había acertado un potente talonazo en el hombro izquierdo del rubio, lo que lo obligó a arrodillarse debido a la fuerza. Con el rubio en el suelo, Yujito desenvolvió uno de los kunais en mano, lanzándolo al rostro de Naruto. Para la fortuna de este, logró moverse, recibiendo solo un corte en su mejilla que rápidamente el chakra vinculó. Sin saber qué más hacer, más que alejarla, el Uzumaki hizo su cabeza para atrás, y en un rápido movimiento golpeó el abdomen de la rubia, obligándola a retroceder y recuperar el aire perdido. Una buena oportunidad para pensar. Algo en Naruto había hecho clic, y eso era gracias a su amada. Podía ser un mal momento para pensar en sexo y fetiches, pero en realidad había un punto por lo cual se había acordado de algo. Kibi les comentó que podían experimentar muchas cosas en el ámbito sexual gracias a su lujuria, y en una de esas cosas Hinata quería dominar al rubio, así como ser amordazada y dominada, gracias a la leve influencia de Anko. Una de las tantas posturas implicaba atar a la persona, y eran varias las posibilidades. Una de las que más le interesó era una en específico. Por lo cual optó por replicarla con su cadena.
Debía de agradecerle a su ojiperla, eso lo haría con una cena romántica y recreando varias posturas para el total placer de ambos, ella no olvidaría ese gran detalle. Volviendo al combate, Yujito se había recuperado y estaba lista para asesinar al rubio. Un par de shurikens habían sido disparadas con el objetivo de paralizar al Uzumaki. Notando lo que haría su oponente, desenfundó el kunai unido a la cadena, junto a un par de agujas en bon. Usando la cadena de su muñequera, logró desviar los proyectiles. Al momento pudo ver cómo la rubia se abalanzaba hacia él, por lo que decidió usar los dos senbons para distraerla con facilidad, obligándola a retroceder para evitar las agujas. Viendo esto como una posible ruta, Yujito lanzó algunos kunais al suelo, con la intención de usarlos para después, al mismo modo que hizo Shikamaru en su primer combate. Balanceando la cadena, el rubio usaba el kunai como si fuera una kusarigama, logrando enfrentar a la Nibi Jinchuriki en su duelo de armas. Varios shurikens habían sido desviados con facilidad gracias a la cadena, ningún kunai pudo pasar la defensa del rubio, y al intentar atacar con armas imbuidas en chakra el rubio respondía de la misma manera. Lo que le dolió de verdad fue sentir el cómo era amarrada, sus tobillos y muñecas tenían un fuerte agarre con la cadena, y sumado a que fue colgada en un árbol, la humillación era verdaderamente notoria. La ira poco a poco la dominaba, y con ello su chakra se disparaba de poco a poco empezaba a colocar más fuerza en sus movimientos, hasta que dos colas de chakra aparecieron, y con ello una descarga de chakra Raitón, la cual electrocutó al Uzumaki. Con parte de su cuerpo paralizado, Naruto no podía mantener el amarre de la cadena, dejando a la rupia libre y con un objetivo a su merced. Katón. Bola de pelo de ratón. Fuego azul que impactaba en el Uzumaki, seguido de varios golpes, algo que de verdad dolía, la ropa poco a poco se destrozaba, heridas que aparecían con dolor, y si bien se había envuelto en chakra big, sacando dos colas para pelear contra la Jinchuriki, seguía siendo masacrado debido a la fiereza de la rubia, quien quería ver al Uzumaki muerto. En uno de esos movimientos, que no creía esquivar, el rubio usó su cadena para tratar de desviar el golpe, fallando estrepitosamente. Yujito no quería golpearlo como tal, agarrando la cadena, jaló de esta para atraer al Uzumaki y asestarle un gancho que lo había mandado a volar hacia arriba. Una vez visualizó bien su próximo golpe, saltó para darle alcance. Naruto, tratando de evitar otro ataque, usó nuevamente su cadena, sin embargo, nunca pensó que un zarpazo lo mandaría aún más arriba, y sobre todo, destruiría por completo la cadena de su arma. La cadena se había roto, no tenía objeto o movimiento para esquivar el ataque de Yujito, solo podía ver cómo el zarpazo se acercaba cada vez más, no quería perder, no estaba listo para perder, en los últimos momentos lo recordó, por lo que solo se preparó. Un sello de almacenamiento fue activado, envolviendo en humo al Uzumaki. El golpe de la Nibi Jinchuriki había sido efectuado en medio de la pequeña bruma, solo para dejar al descubierto el resultado. Una guadaña era lo que protegía a Naruto de las garras de Yujito, todos podían apreciar el arma en su esplendor. Anko se sentía orgullosa, y estaba lista para ver el avance de su alumno. El grito de apoyo no se hizo esperar. Vamos Naruto. Demuéstrale a esa gata de lo que eres capaz. Con ese grito de apoyo, el Uzumaki solo asintió, y para ganar distancia empezó a girar en el aire con guadaña extendida, logrando alejar a la Nibi Jinchuriki. Con ello ambos volvían a tierra firme con rapidez, el tiempo suficiente para que Naruto se amarrara a la guadaña a su cintura y poder lanzarla sin preocupaciones. Yujito volvía a arremeter contra Naruto, sabiendo que era su oportunidad de remontar el combate. No debía dejarlo usar la guadaña si quería cumplir su objetivo, por lo que empezó a lanzar incesantes golpes en completa rapidez, con la idea de abrumar al rubio. A su vez se podía defender muy bien gracias a su nueva arma, aunque le costase trabajo podía trabajar. Dos zarpazos llenos de poder que el rubio evitó al agacharse, seguido de una patada hacia su rostro que frenó el mango de la guadaña, otros tres zarpazos que desviaba con su arma. Al momento de desviar un cuarto golpe, aprovechó para insertar una estocada en el abdomen de la rubia, mandándola a volar. Antes de que siquiera impactara en el suelo, fue detenida por la misma guadaña que la había atacado. Esta había perforado su ropa para atraerla una vez más, sin darle tiempo a recuperarse. Mientras tanto, un clon del rubio había girado en el piso, quería acabar con esto lo más rápido posible, por lo que, usando inercia y su propia fuerza, saltó en el momento en que Yujito estaba a su alcance, y de un simple movimiento le había quebrado la mandíbula al asestarle un potente puntapié. Eso dejaría marca.
Antes de que pudiese reaccionar, Naruto se había acercado a la rubia para abrazarla en un mortal agarre. En medio del aire se podía apreciar el forcejeo de ambos, una Jinchuriki ya con el manto de chakra y a punto de liberar a su bestia contra otro Jinchuriki que hacía lo posible por mantener a raya a su rival. Las dos colas de cada uno forcejeaban en un intento de dominar el combate. Varias flamas azules impactaban en el ya adolorido rubio, quien solo mantenía el abrazo, tratando de frenar el avance. Sin embargo, podía notar que era inútil y que poco a poco el chakra Big de la Nebi Jinchuriki se intensificaba, por lo que decidió una última vía para acabar, aunque eso le doliera. Usando su guadaña, se había perforado parte de su costado, de tal manera que no le hiciera el mayor daño posible. ¿Loco? Sí, ese era el plan, en resumidas cuentas, pero lo había ocupado para poder atravesar el abdomen de Yujito, obligando a su inquilino a curarla de esa fatal herida. Con esos segundos de libertad logró zafarse de la rubia, y girando sobre sí mismo le dejó caer el mango de su guadaña en su rostro, mandándola al suelo. Para rematar, y efectuando la misma técnica que su amada, decidió sacar dos Kage Bunshin. Uno de ellos preparaba un ataque en su mano derecha, algo ya conocido para todos, sorprendiendo de gran manera a los Kages por ver el parecido que el rubio tenía con el fallecido Yondaime, en especial cuando empezó a caer, estilo de Uzumaki. El otro clon creado lo agarró de su muñeca izquierda, con fuerza empezó a girar, ganando más fuerza en cada giro. Calculando bien y sabiendo que el ataque sería fulminante, en clon soltó al rubio, quien salió disparado hacia Yujito. La esfera de chakra la impactó, creando así una gruesa capa de humo, donde solo se pudo escuchar un grito que había paralizado a todos por la extraña similitud con alguien del pasado. Rasengan. El polvo seguía presente, pero lentamente desaparecía, el viento solo quitaba partes de este, y al minuto este desapareció por completo, dejando ver al rubio Uzumaki, con parte de su ropa destrozada, varias heridas en su cuerpo, y un jadeo continuo, pero había logrado su objetivo. Yujito estaba en el piso, inconsciente, y con una marca circular en su pecho, no había soportado el último ataque. Ni Yujito no puede continuar, el ganador es Uzumaki Naruto de Konohagakure no Sato. Capítulo 17. Tercera ronda, semifinal. El estadio por completo estaba en un inquebrantable silencio. No hace más de unos instantes el Kibi Jinchuriki había derrotado a su contrincante usando el Rasengan, la técnica insignia del Yondaime Hokage. Una cosa era ver a Hinata usar el Rasengan, pero ver a Naruto era otro cantar. Su innegable parecido con el Yondaime, a la hora de usar el ataque, era algo que dejó a todos pensativos. A la mira de todos, el rubio se retiraba con algo de dolor, pero con una satisfacción única, a la espera de poder estar con su amada Iga, y cuando todo acabara, retirarse a su hogar que compartía con ella, para descansar al lado de su preciosa hija, su pequeña girasol. Es increíble lo mucho que logró hacer, comentó con algo de impresión el Kazekage. Entonces si es cierto lo de la Iga entrenando con el Uzumaki, así como el fanatismo que tiene el Uzumaki con el Yondaime, añadió el Tsuchikage. Te lo dije, respondió el Hokage. Me gustaría ver más de la Iga, es diferente a los demás miembros de su clan, confesó el Raikage con interés. Tendrá que esperar a los próximos combates. Estos genin han dado de qué hablar, admitió el Kazekage con leve impaciencia. Ni que lo diga, los siguientes combates son los que de verdad sorprenderán, admitió con emoción la Mizukage. Uchiha contra Iga, un duelo por saber quién tiene el Dijutsu más poderoso, comentó el Raikage con notorio interés. Sin olvidar el duelo entre Jinchurikis. Ichibi contra Kibi, por saber quién dominará en el combate, recordó el Tsuchikage con algo de desdén. Estoy ansioso por descubrir los resultados, confesó Hiruzen con algo de emoción. ¿Cómo carajos sabe el Rasengan? Preguntó al aire uno de los Iga. No me preguntes, tampoco tengo idea, añadió otro. Lo más seguro es que el Uzumaki lo haya aprendido, y se lo haya enseñado, comentó la guardiana de Hanabi, estando ahí de colada. Y así, debes de sacarle el secreto, ese jutsu nos serviría muy bien, añadió el abuelo de ambas Iga. Habrá que esperar a que ella esté libre, añadió el mencionado. Ved por ella después de su combate contra el Uchiha, está obligada a ir al ala médica para recuperarse, añadió uno de los ancianos Iga. Necesitaré que vayan por Hanabi, con ella lo más seguro es que termine cediendo, pidió y así. Así se hará, respondió la cuidadora de la mencionada, empezando a retirarse. Kakashi, ese era, susurró Asuma, con bastante asombro. Sí, ese era el Rasengan, el ataque insignia de Minato-sensei, respondió el Peliplata. ¿Cómo es que logró aprenderlo? Preguntó Kurenai metiéndose a la conversación. No lo sé, eso debo de saberlo.
Como su sensei tengo que estar al tanto, añadió Kakashi, refiriéndose a Naruto, el único que le pudo enseñar esa técnica. Aún me sorprende que Anko los haya entrenado, y lo que más me molesta es que no me dijo, añadió la Ojirojá con molestia. ¿Lo dices por Hinata? ¿No es así?, cuestionó el Sarutobi. Sí, yo quería entrenarla, al menos hizo un buen trabajo, resignándose. Vi que iba al ala médica, por si quieres interceptarla, comentó Kakashi, alejándose del pequeño grupo para seguir leyendo su libro de bolsillo. Ahora que lo dices, sería una buena oportunidad para hablar con ella, empezando a retirarse también. Aprovéchalo, antes de que el combate empiece, se despidió Asuma, encendiendo otro cigarrillo. Tienes razón, ahorita vuelvo. ¡Genial! Hinata y Naruto Sensei nos están ayudando a ganar dinero, exclamó una pequeña higa castaña, llevando en sus brazos unos cuantos rollos de canela con vasos de té. Compraremos muchos tazones de ramen, confesó un Sarutobi castaño, cargando con varias frituras listas para ser devoradas por la pareja de niños. Y también muchos rollitos de canela. Viviremos de puros rollitos y ramen con Oamaru, imaginándose a futuro comiendo ramen y rollos de canela. ¿Sabes? Estamos solos tú y yo, comentó Konohamaru, algo sonrojado. ¿Quieres?, preguntó Hanabi, ya sabiendo a qué se refería su novio secreto. Sí, recibiendo un corto beso de parte de la Ojiperla, sin que nadie los viera. Jijij, me gustan tus besitos, comentó con una pequeña risita infantil. Cuando crezcamos, podremos darnos más besitos sin ocultarnos, confesó el castaño perdiéndose momentáneamente en sus pensamientos. Y, sobre todo, que Hinata ya no me podrá decir nada. Qué lista que sos, Hanabi, elogiándose a sí misma. Vamos, Hanabi-chan, hay que volver a las gradas, empezando a caminar hacia estas. Aquí, ya tengo más rollitos, contestó la mencionada, con un notorio tono infantil. Jeje, vamos pues. Cada una de las pláticas se desarrollaban en el tiempo de descanso, 10 minutos para que cada participante se recuperase de las heridas hechas, a la par de que el terreno se arreglaba una vez más. En el ala médica, el lugar donde cada participante era atendido, se podía apreciar a varias personas reposando en diferentes camillas. Samui, Chihur, Kurotsuchi, Temari, Shikamaru, F, Utakata y Yujito tenían una sección aparte, debido a que no necesitaban ser atendidos de urgencia, descansaban libremente, mientras que los 4 participantes restantes tenían una sección aparte. Esta se encontraba medio vacía, la única presencia ahí eran 2 médicos inconscientes y un Uzumaki reposando en una camilla, a su lado una higa peliazul se encontraba sanando sus heridas provocadas durante el combate. Por primera vez el rubio había decidido ir a curarse, sin embargo, los doctores tenían otra opinión. Una oportunidad para saturar su cuerpo de venenos, iban a aprovechar eso para asesinar al demonio, sin embargo, una higa verdaderamente cabreada había entrado en escena, y sin pensarlo dejó noqueados a los médicos, no sin antes insertar uno que otro veneno para darles, irónicamente, una cucharada de su propia medicina. ¿Qué harás si los encuentran?, cuestionó el rubio Uzumaki, viendo fijamente a los médicos. Te juro que no me gusta sacar órganos, pero ellos 2 merecen que los desoye vivos, mientras quito lenta y dolorosamente sus inmundos órganos, respondió la higa, verdaderamente enojada por lo que iban a hacer. Oye, tranquila, pidió, a sabiendas que su amada podía empeorar. ¿Cómo quieres que lo esté? Maldigo nuestra situación. Creí que el ocultar a Ima de todos era una exageración, pero esto me confirma que de verdad deberíamos de largarnos de Konoha, comentó con furia contenida, odiando su situación. Hinata, murmuró con preocupación. ¿Por qué no pueden aceptarte? Eso es lo que me duele, quisieron matarte, no quiero que esto pase con Ima si se queda aquí, no quiero preocuparme cada que vaya al hospital y traten de envenenarla a cada rato, incluso esos malditos serían capaces de abusar de ella, tratando de eliminar esos pensamientos sin éxito. No digas eso, suplicó, abrazándola para tranquilizarla. Pero es la puta verdad, malditos hijos de puta, soltando lágrimas de frustración e impotencia. Tranquila, eso no pasará, y te lo prometo, chocando su frente con la de su novia. Pero, siendo interrumpida por su amado, ella vivirá en un lugar donde nadie la pueda tocar, la protegeremos, y poco a poco ella se irá soltando de nosotros para emprender su camino, pero lo haremos juntos, ella solo se preocupará por ser feliz y desarrollarse sin tener que vivir esa hostilidad, prometió, besándola rápidamente. ¿Lo prometes? Queriendo asegurarse. Sí, no importa lo que pase, te prometo que Imawari no va a sufrir eso, no dejaré que le pase algo. ¿No dejaremos que le pase algo?
sosteniendo las manos de la higa para reconfortarla. Gracias, soltando una lágrima traicionera. No llores, sabes que no me gusta verte así, pidió con amabilidad, secando esa lágrima. Me preocupa mucho lo que le pueda pasar, confesó apenada. Lo sé, también me preocupa, pero no debemos de deprimirnos. Aguantaremos el tiempo necesario, y luego nos iremos de aquí. Sí, ¿puedo quedarme aquí por un rato, por favor?, pidió con mucha vergüenza. Debes de ir a pelear, respondió seriamente. Quedan unos minutos, y realmente quiero estar contigo, y quiero estar con Ima-chan, subiéndose a su novio, queriendo tener, aunque fuera poco, un tiempo de intimidad. Yo igual, pero me preocupa que la descubran. Mierda, ser padre es difícil, y lo es más cuando a tu hija la quieren eliminar, hundiendo su cara entre los pechos de su amada, intentando calmarse. Hinata. Una voz femenina se dejó escuchar, asustando a la pareja. Puta madre, es Kurenai, susurró Hinata con algo de miedo, bajándose rápidamente de su novio. Actúa normal, no creo que note la diferencia, respondió el rubio con tranquilidad, extrañando la posición en la que estaban. Pero, no pudo terminar al escuchar otra voz que le hablaba. Hinata. Mierda, 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 maldiciendo al saber quién la buscaba. ¿Qué pasó?, cuestionó el ojiazul con algo de preocupación. Es uno de los ancianos del clan Iga. Lo más seguro es que vengan a exigirme que les enseñe el Rasengan, respondió con brevedad. No hay ventanas en el lugar, tendrás que enfrentarlos, añadió con algo de molestia. Y yo que quería pasar más tiempo contigo, tal vez un rapidito, confesó, tentada a volver a hacerlo con su novio. Me niego por el momento, pero no me tientes, respondió con un poco de burla en sus palabras. ¿O qué?, cuestionó, acercándose a su novio. ¿Sería tentador hacerlo en las gradas? No lo sé, pero lo que sí sé es que ese cuerpecito es todo mío, sentenció, mirando el cuerpo de su novia con deseo. Me halagas mucho, respondió con lujuria en su voz, acercándose una vez más a su novio en un intento de provocarlo. Hinata. Para su mala suerte, la puerta había sido abierta por un Iga de edad adulta y por Kurenai, mala suerte para ambos genin que querían pasar un rato más a solas, pero no se quejaban, después de todo no parecían estar haciendo más que darse palabras de consuelo y motivación, de ser por ellos solo tendrían tiempo para entregarse y estar con Imawari. Kurenai-sensei, saludó Hinata viendo a su mentora. ¿Qué haces aquí, Hinata?, cuestionó Lei con severidad. ¿Qué más podría hacer? Vine a ver a Naruto-kun. Terminó muy lastimado por su combate y vine a ver cómo estaba, respondió con sinceridad. Gracias, Hinata, agradeció el rubio, para darle fuerza a su argumento. Debo de hablar contigo, Hinata, sentenció con seriedad el anciano Iga. Más tarde será, tengo un combate contra un Uchiha, empezando a irse, siendo detenida por la mano del anciano. No te pregunté, es una orden, apretando el agarre. Déjela en paz, tiene que ganar un combate, sentenció el rubio, parándose y alejándola de Liga Mayor. Eso no te incumbe, sentenció Kurenai tratando de desacreditar al Uzumaki. Lo hace, y a menos de que quiera ser acusado por sabotear a un participante, le recomiendo que se mantenga alejada, ordenó con severidad, protegiendo a su novia. ¿Me estás amenazando?, cuestionó con severidad el ojiperla. Tómelo como una advertencia, empezando a retirarse. Sin decir más, el rubio se había retirado del lugar con Ojipela a su lado, dejando en total incredulidad a Liga y a Kurenai. En el momento que estos reaccionaron, era demasiado tarde, ambos genin ya se habían ido, ambos listos para sus respectivos combates. 4 participantes, y el primer combate se veía prometedor. En la arena, una Iga y un Uchiha se miraban fijamente, su seriedad, ante todo, sin señal de que entablaran una conversación amistosa. Nunca esperé que este combate lo libraría contra ti. Debieron de ser tan débiles tus rivales como para que estés aquí, confesó Sasuke con un leve tono de arrogancia. ¿Impresionado? Aunque no eres el único. En realidad, pensaba que terminarías perdiendo contra Shino y Shikamaru, confesó Hinata con sinceridad. Ellos dos no me pudieron vencer, y no creas que lo lograrás. Te venceré y así te demostraré que soy la élite, alguien que te conviene a futuro, sentenció con arrogancia. ¿Eso es lo que crees?, cuestionó con incredulidad. Sí, incluso tu padre aceptaría un matrimonio para unir 2 clanes. ¿Acaso no ves el poder que nuestra descendencia tendría?, preguntó, queriendo ganarse a la Iga. Vaya, aspiras muy lejos, sentenció con sinceridad, para cambiar su tono al de uno de burla. Tus padres y hermano deben de estar orgullosos, con una sonrisa de completa arrogancia. Ese último comentario cayó a Uchiha por completo, quitando su rostro de arrogancia para pasar al de furia. Antes de que pudiese seguir hablando, el instructor dio inicio al combate. Semifinales.
Iga Hinata vs Uchiha Sasuke. En el momento en que el instructor dio la orden de atacar, ambos empezaron a trazar sellos de manos, era obvio que ataque sería lanzado, era el favorito de Sasuke, y como tal, Hinata también lo lanzaría. Katon. Gran bola de fuego. Dos esferas de fuego que habían chocado, creando al instante una gran cortina de humo caliente debido a la fuerza con la que iba. Parte del campo estaba cubierto con esa neblina, y esa era la señal que los dos Genin necesitaron para activar sus respectivos jutsus. Sharingan. Byakugan. Adentrándose en el humo, empezaron el verdadero combate. Puño interceptor apoyado con Sharingan, y puño suave respaldado por Byakugan, ambos empezarían con simples golpes, los cuales esquivaban con dificultad, seguido de patadas para tratar de abrir la defensa del otro. Dos patadas al costado de Hinata la hicieron pasar a la defensiva, tratando de encontrar algún tipo de debilidad en el Sharingan. Su rival podía predecir sus movimientos, y era obvio que bloqueaba con facilidad, pero su flexibilidad, rapidez y su vista completa le permitiría hacer algo. No pudo seguir pensando al ver cómo dos shurikens se dirigían a ella, apenas esquivándolas. Reincorporándose, la peliazul interceptaría un puñetazo para responder con un puntapié hacia el costado del azabache, siendo bloqueado con algo de dificultad. Posteriormente, el Uchiha empezó un asalto de golpes contra la Iga, quien solo se limitaba a retroceder y a bloquear. Cualquier intento de ataque era contrarrestado con rapidez, por lo que no le quedaba de otra más que plantar distancia para atacar con jutsus. Katon. Gran bola de fuego. Una vez más, la bola de fuego había sido disparada, acompañada de varios kunai que la rodeaban. Esto con la intención de que, a la hora de que el Uchiha tratara de esquivar, estos le hicieran daño. Algo que no pasó gracias a su Sharingan, pero había creado una considerable distancia, por lo que, sin hacer algo más, decidió desactivar sus ojos para evitar el consumo innecesario de chakra. Algo que cautivó a todos. ¿Por qué lo apagas?, cuestionó con molestia al Uchiha. No puedo acertarte algún golpe, mucho menos poder acercarme a ti y alcanzar a rozarte, por lo que, no veo el sentido a mantener mi Byakugan activo, confesó la Iga con simpleza. ¿Es que acaso te estás rindiendo?, burlándose con su clásica arrogancia. ¿Por qué lo haría? No eres un verdadero peligro para mí, admitió, con seriedad. ¿Qué estás diciendo, maldita?, preguntó con ira contenida. ¿Acaso no escuchaste? Y dices ser un Uchiha de élite. Tu hermano te dejó vivo solo por lástima, ¿no? Una vez más, burlándose para provocarlo y agotarlo. Cualquier provocación que pudiese hacer era bienvenida. Se ponía en peligro al recibir ataques más fuertes, más intensos y con mayor rapidez, pero podía empezar a predecir ciertos movimientos, al menos los que podía alcanzar a ver. Un golpe y un gancho que logró desviar, acertando por fin un golpe de tantos que no pudo, aunque fuera el brazo del azabache, era un avance, señal de que iba logrando su objetivo. Una vez más, tuvo que bloquear una ráfaga de ataques, los cuales eran más irracionales, haciendo difícil el hecho de esquivar. Dos patadas la habían hecho tambalear, seguido de un puñetazo certero a su abdomen, para terminar en un barrido que la había hecho caer. En el suelo, tuvo que girarse rápido y desenfundar sus dagas para evitar un corte con un kunai envuelto en chakra raitón. La cara de Sasuke, después de acorralarla, lo decía todo, el juego había terminado y daba paso al verdadero combate. Una ráfaga de cortes lanzadas por el Uchiha. Su posición era la mejor, sentado en el estómago de su oponente para limitar cualquier movimiento, algo que pasaba factura a la Iga. No podía respirar bien, lo cual le dificultaba el pelear. Apenas si podía mantener el ritmo, sumado al chakra raitón, cada corte le provocaba alguna herida, y antes de siquiera pensar en algo, recibió un puñetazo en su pecho, rompiendo la poca defensa que tenía en el momento. Veo que tienes una defensa natural para amortiguar el daño. Un simple comentario que la había hecho cabrear por completo. Detectaba la insinuación, esas asquerosas intenciones era algo que le asqueaba por completo, pero no podía hacer algo más que seguir bloqueando los ataques. Varios cortes empezaban a aparecer a lo largo de sus brazos, señal de que iba perdiendo terreno ante Sasuke. Por más que seguía peleando, no podía defenderse, no podía hacer algo más, solo había una opción, algo arriesgado, pero debía de tratar. No perdería ante el Uchiha, no la vería caer. Antes de que el kunai atacara una vez más, la peliazul bloqueó el arma al usar su mano, terminando con esta perforada. Nadie entendía el porqué del acto, pero eso le bastó para colocar su palma derecha en el abdomen del azabache, gritando un ataque finalmente. Ake. Palma de vacío de fuego. Una variante de la palma común, que tenía el efecto extra de disparar una onda de calor.
Esa misma onda fue lo que mandó a volar a Sasuke, liberando a Hinata de su agarre. Una vez libre, pudo pararse y respirar, eso no quitaba que el Uchiha estuviese molesto. Había logrado hacer un daño considerable, algo que no podía tolerar. Una ofensa muy personal, y más al tratarse de la chica en la que estaba interesado, a la que le quería demostrar su superioridad. Sin escuchar, y dejándose llevar por su enojo, empezó a trazar sellos de manos, los cuales eran vistos por la hojiperla. Ella, al igual que los Chunin presentes, sabía que era el ataque a ejecutar. Chidori. Ataque de estilo Raitón que permite perforar cualquier cosa, volviéndolo un ataque de asesinato de rango a un ataque que, a pesar del trabajo que le estaba costando mantener, seguía conservando esa letalidad. Poco a poco el azabache cortaba la distancia entre él y su víctima. Sin tener opción, la Iga solo empezó a formar una esfera de chakra y de igual manera empezó a acercarse a su oponente. Todos veían cómo ambos se acercaban peligrosamente, con el ataque extendido para acertar. A último momento, la hojiperla se frenó, gritando el nombre de su ataque. Estilo Iga. Rasengan. Variante más débil que permite lanzar la esfera a modo de proyectil. Con ello en mente, la esfera había chocado con el Chidori de Sasuke, creando una explosión de la cual solo uno salía afectado, parcialmente al menos. Una gruesa nube de polvo había sido formada, nadie podría ver con claridad lo que ocurría, solo veían esa nube de humo, de la cual, solo bastó un poco de tiempo para ver varios shuriken envueltos en fuego. Katón. Uñas carmesí de flor de llamas de fénix. Con dirección a la Iga, los proyectiles empezaron a perseguir a la Iga, quien al ver que no había otra opción, se frenó y posicionó para crear su defensa. Ake. 64 palmas protectoras. Una defensa que había funcionado para bloquear los proyectiles, pero no para disipar el calor que estos emanaban, hecho que, al terminar, había tenido un efecto inmediato. Las manos de Hinata tenían leves quemaduras, lo cual le impedía usar alguna de sus afinidades elementales. Ambas producían calor, y terminarían por irritar a la hojiperla. A sabiendas de eso, solo tenía una opción, luchar a distancia. Guardando una vez más sus dagas, la peliazul sacó su arco, junto a su carcaj. 2 flechas que habían sido disparadas a la nube de humo, con el único fin de sacar de su zona de confort a Uchiha. Cosa que funcionó, con un resultado no planeado. Un tante en mano, imbuido en Raitón, algo que impulsó la ovación grupal de los espectadores. Sasuke se había abalanzado contra Hinata en un intento de acabar el combate. Con solo una opción para responder, la Iga imbuyó su arco con chakra, aumentando la resistencia de su arma el tiempo suficiente como para aguantar la ráfaga de cortes que su oponente empezaba a lanzar. Un corte en diagonal desviado, seguido de 2 tajos horizontales que la pondrían en aprietos. Una vez logró esquivarlos, empezó a disparar flechas a más no poder, obligando a Uchiha a mantener distancia, algo que lo enfurecía. La única opción que vio posible era usar el chakra Raitón como proyectil. Usando un poco más de este, lanzó un corte eléctrico que había hecho retroceder a su oponente, logrando paralizarla momentáneamente, cosa que aprovechó para tratar de meterla en un genjutsu. De un momento a otro, Hinata solo podía ver explosiones a lo largo del estadio, y en medio de todo pudo observar a su novio sangrando, con una pequeña Himawari en brazos. Ella quería lanzarse, su instinto de madre le decía que tenía que ir a cuidarlos, sin embargo, había un detalle. ¿Por qué Naruto había sacado a Himawari de su hogar? Ese detalle no tenía sentido. El hogar en el que habían estado tenía una protección sin igual, sellos, barreras y demás cosas que la hacían impenetrable. Anko tardaban en entrar debido a los complejos pasos que se debían hacer para poder pasar, por lo que eso no tenía sentido alguno, a menos que... En un instante, su mano había formado un solo sello que le bastó para activar sus ojos una vez más, librándola del genjutsu por completo. Una vez más. Ambos jutsus activados, y con ello empezó una vez más un duelo. A priori cualquiera pensaría que Sasuke llevaría la ventaja en el combate, pero poco a poco empezaba a ceder, el chakra se agotaba con creces, mantener activo su Sharingan lentamente pasaba factura, y era algo que el azabache tenía en mente, por lo que tendría que acabar el combate con rapidez. Preparando 3 bombas segadoras, el azabache empezó una arremetida completa contra su oponente, no queriendo dejar ninguna oportunidad de recuperación. Un corte en diagonal, seguido de una patada a la rodilla de Hinata, quien solo pudo saltar antes de recibir ese golpe. Un mal cálculo, debido a que no alcanzó a ver el certero corte que la mandó a volar, expulsando sangre en el camino.
Con mucho dolor en su cuerpo, la Iga se paraba a duras penas, solo para colocar su arco frente a ella. El asalto de Luchia seguía activo, y apenas podía concentrarse en mantener su defensa. No podía cerrar el corte que le habían hecho, pues no le daba respiro alguno. Sasuke lentamente empezaba a retroceder, presa del dolor. Una tenue lágrima salió de ella, algo que Sasuke no aprovechó para burlarse de ella. ¿Acaso vas a rendirte? ¿Finalmente has visto que es inútil pelear contra tu destino? Solo ríndete y acepta que soy mejor que tú. Aquellas palabras la habían frenado por completo, cosa que se pudo apreciar cuando finalmente su arco cedió ante la presión constante de los ataques, siendo expulsada hacia atrás por una potente patada en su pecho, cortesía de Sasuke, enterrándola de lleno en una de las paredes de la arena. Una gruesa capa de polvo apareció casi al instante, y de momento a otro el estadio empezó a gritar de emoción y júbilo, creyendo que el Uchiha había ganado su combate. Todos veían cómo, de un momento a otro, el Azabache apagó su Sharingan y desactivó su arma cubierta de Raitón, acercándose a la espesa nube para restregarle en la cara a su rival la diferencia de poder que creía tener. Sin embargo, para la Peliazul, era otra cosa completamente diferente. Había llegado hasta su posición a base de sudor y esfuerzo, teniendo que soportar todo con tal de estar al nivel necesario para proteger a su familia, y el desgraciado Uchiha había ofendido todo lo que ella era. El dolor seguía presente, y la herida seguía abierta, pero no había momento de dudar o de quejarse. Tenía poco tiempo para actuar, antes de caer desmayada, por lo que, a pesar de todo, solo lanzó un kunai en dirección a donde escuchaba tenues pasos. El ojinegro logró esquivarlo con facilidad, sosteniendo el arma y burlándose del intento de la ojiperla en hacerle daño, solo para ser callado momentos después por una flecha que impactó en su mano, haciéndolo retroceder. Nadie entendía qué era lo que pasaba, porque esa flecha salió con tal potencia. Si el arco de la Peliazul se había roto, todos se cuestionaban eso, excepto 4 personas, que sabían qué era lo que había sucedido. El humo se disipaba poco a poco, todos querían ver a la Iga y la razón por la cual había salido una flecha disparada con tal potencia. El viento favorecía a los espectadores, y dándole una apariencia de gloria a la Iga, quien tenía casi todo su cuerpo incrustado en la pared, a excepción de su brazo derecho, el cual estaba extendido por completo, y en su mano, tenía la ballesta que Anko le había regalado. Su última carta había sido lanzada al campo. Un arma que era el asombro de todos, la primera vez que veían algo así, algo que inundaba de curiosidad y en algunos casos de celos a los presentes, en especial a una castaña con bollitos en su cabeza. ¿Listo para el acto final? Esas eran las palabras de Hinata, la cual, a pesar de las quemaduras y heridas, se mantenía en pie. Chakra Raitón inundaba la ballesta, muy a pesar del dolor, y jalando el gatillo un disparo había sido lanzado. Electroflecha. Un disparo que salió con rapidez, más rapidez de lo que un arco normal haría, acertando en la mano que Sasuke tenía sin perforar. Era obvio que la flecha traspasó su mano, regalándole una gran descarga que lo había dejado paralizado. Sin algo que pudiese hacer, solo pudo ver cómo lentamente la Peliazul se acercaba a su posición, mientras lentamente disparaba flechas que impactaban en sus piernas, torturándolo. Apenas si podía mantenerse de pie, algo que era insoportable debido al dolor, pero había logrado estar en posición a Luchia, quien la miraba con rabia contenida. Quería hablar, maldecirla por lo que hizo, y a pesar de todo, no entendía cómo le quedaba chakra para efectuar un Kage Bunshin. No entendía por qué el clon se alejaba y lanzaba al suelo su ballesta. Su línea de pensamientos se vio interrumpida al sentir una palma impactar en su costado, seguido de un aluvión de estas. 2 palmas, 4 palmas, 8 palmas, 16 palmas, 32 palmas. ¿A qué? 64 palmas eléctricas. Un ataque que había logrado su objetivo, paralizar por completo a Luchia sin posibilidad de recuperación a corto plazo. Sin darle tiempo, una esfera había sido creada en su mano. Todos conocían el ataque, y ya se habían acostumbrado, pero no a la ira que desprendía la Iga. Estilo Uzumaki. Rasengan. Impactando en su pecho, Sasuke salió volando una vez más, disparado con fuerza y una potencia sin igual. En el aire todos entendieron el por qué Hinata había creado un Kage Bunshin. Este se había posicionado a modo de ataque, encendiendo sus manos en fuego, lista para recibir a Luchia y hacer todavía un daño mayor. 2 palmas, 4 palmas, 8 palmas, 16 palmas, 32 palmas. ¿A qué? 64 palmas ígneas. Lento, pero cada golpe llevaba un abrumador poder del cual desprendía un gran calor.
Los alaridos de dolor de Sasuke resonaban por todo el estadio, obviamente asustando a las personas que lo idolatraban, pero emocionando al resto. Antes de que siquiera sus pies tocaran el suelo, fue golpeado por otra esfera de chakra, cortesía del clon de la hojiperla, quien estaba lista para desaparecer después del ataque. Estilo Hyuga. Rasengan. Lanzado hacia adelante, el Uchiha estaba al borde de la inconsciencia, pero la Iga no dejaría pasar las ofensas que le hizo. Lo odiaba su arrogancia, su soberbia, su estúpido sentido de superioridad, pero la cabreaba más el hecho de que fuera él quien despreció a su novio, al amor de su vida, y se atrevió a desprestigiar sus méritos. Dando todo en un último ataque, la peliazul se posicionó, girando hacia atrás y con su codo recubierto en chakra, terminó asestando un contundente golpe al pecho de la Sabache. ¿El resultado? Un impacto que había resonado por todo el lugar, el cual había roto las costillas del ojinegro, mandándolo a la inconsciencia, sus ojos tornándose blancos, y lentamente arrodillándose, hasta caer inerte al suelo, señal de que había perdido ante la Iga que desprestigió. Una vez Sasuke cayó al suelo, Hinata finalmente pudo descansar, relajando su postura. Genma iba a anunciar el final del combate, sin embargo, la Iga cayó de rodillas. El estrés y dolor de la situación, sumado a las heridas anteriores, le había pasado factura al fin, por lo que, sin remedio, sin poderlo evitar, solo cayó al frente, inconsciente, dejando en completo asombro a todos los espectadores. Ni Iga Hinata ni Uchiha Sasuke pueden continuar. Con rapidez, y a pesar del silencio colectivo, los médicos sacaron a ambos genin del estadio. La ballesta de la Iga había terminado con ella, siendo que uno de los enfermeros decidió dejarle el arma, pues cualquier otro la robaría. Kurenai no perdió tiempo y corrió directo a la enfermería, queriendo cuidar de su alumna favorita. Era el mismo caso con Kakashi, quien quería ver el daño que sufrió el Uchiha. Naruto por su parte quería ir. Ese desgraciado que tenía como compañero se había burlado de su novia, por más que su amada era fuerte, debía de protegerla, pero solo pudo ver con impotencia cómo era golpeada. Para muchos, incluso para él, era un combate, y era obvio que iba a haber golpes de por medio, pero, no soportaba la idea de que fuera Sasuke quien se enfrentara a su novia, y no era por el simple odio mutuo que se tenían. De antemano sabía que cada uno de sus compañeros veía a la Iga con miradas lascivas, miradas que anhelaban desnudarla por completo, con el simple propósito de meterse entre sus piernas, usarla y desecharla como si fuera un simple pedazo de carne. Sasuke era quien más quería eso, usarla como una incubadora que haría renacer al clan Uchiha, algo que no toleraba, y sabía que haría lo que fuera con tal de acorralarla y joderla, incluso si tenía que recurrir al abuso. Era el motivo por el cual odió el combate, no soportaba que su compañero mirara a su novia con esas intenciones. Dejando de lado eso, quería ir y esperar a su recuperación, sin embargo, debía de combatir. Viendo de reojo a Kurenai mientras bajaba las escaleras, aventó una shuriken, y se fue de ahí. Lo que en realidad había hecho era mandar un clon con Kurenai, no confiaba al 100 en ella, y ni siquiera lo hacía con los médicos del lugar, por lo que, decidió protegerla a su modo. Con ello podría pelear libremente contra su oponente. Jinchuriki contra Jinchuriki, ese era el último combate, debido a la descalificación de una hojiperla y un ojinegro. El segundo combate de semifinales era ahora la final, y terminaba de la mejor manera. Dos Jinchurikis, quienes tenían parte del poder de sus bestias, era lo que emocionaba a todos, en especial a los altos mandos. El Hokage esperaba que su nieto adoptivo ganara, incluso si no lo hacía, él junto a la peliazul se habían ganado su posición como Chunin. Brazos cruzados de parte del pelirrojo, guadaña en mano de parte del rubio, y con ello el combate iniciaba. Sin embargo, no se movían, no querían hacerlo, debido a que esperaban la verdadera señal para dar inicio, una hoja que volaba libremente por el estadio, cayendo lentamente. En el momento en que tocó el suelo, la final había comenzado. Final. Sabaku no Gaara vs Uzumaki Naruto. De la calabaza del pelirrojo, arena salía expulsada con fuerza, creando múltiples balas que se dirigían con fuerza al rubio Uzumaki. Sin dejarse intimidar, solo empezó a girar su guadaña, bloqueando cada proyectil disparado. En giros rápidos lograba su objetivo, a sabiendas que había arena juntándose detrás suyo.
Si bien Gaara era peligroso, podía ser predecible si se analizaba correctamente. El plan que efectuaba en el momento era simple: obligarlo a bloquear tantos disparos para que la arena se juntara detrás de él, y con un simple movimiento enterrarlo y asesinarlo. Un plan con algo de fallas cuando se trataba del rubio Uzumaki, pues, notó las intenciones de su oponente. Una buena cantidad de arena había sido creada detrás de él, y con un simple ademán esta formó una gran ola de arena, la cual iba directo al Uzumaki. A sabiendas que algo así podría pasar, preparó su guadaña, girando sobre sí mismo e imbuyéndola de Chakrafton, solo para soltar un certero corte en horizontal, un corte circular que logró partir la arena que iba hacia él, logrando pasar por esta sin daños. A modo de contraataque, dejó caer un sello explosivo. La arena regresaba al pelirrojo, quien no se percató del detalle del sello hasta que este le explotó cerca de él, mandándolo a volar. Para la fortuna del Ichibi Jinchuriki, su arena, en especial el escudo que lo protege, logró aminorar el daño, a costa de romperse por completo, cosa que aterraba a varios genin que no participaban, recordándoles el combate contra Lee. La mirada desquiciada que le lanzó aterró a casi todos en el estadio, pero el Uzumaki seguía sin inmutarse. Después de todo, tenía algo que podría frenarlo. Sin pensarlo, Gaara se abalanzó contra el Uzumaki, tratando de empalar al rubio con estacas de arena, a lo cual respondió con un ataque ígneo. Katón. Gran bola de fuego. Frenando las estacas, el rubio crearía una capa de arena, dificultándole ver a su oponente, algo que el Suna Genin aprovecharía para asesinar a su rival. Estacas de arena que perseguían a Logia Azul, quien solo corría en círculos, tratando de evadir las filosas estacas, aunque no tenía tanto éxito. Varias de estas alcanzaron a herirlo, rompiendo poco a poco su ropa hasta dejarlo ensangrentado. La arena salía disparada fuera de la nube de humo, dejando en claro que dentro de esta se libraba un combate. Cada espectador solo gritaba de la emoción. Verdaderamente estos exámenes eran especiales. Volviendo con el combate, el Uzumaki ahora no solo debía de esquivar las estacas de arena, debía de lidiar ahora con balas y con palmas de arena provenientes del pelirrojo, quien solo se encontraba con los ojos cerrados, controlando su elemento con maestría, sin quitarse el deseo interno de derramar la sangre del rubio para probar su existencia. Viendo una oportunidad, lanzó una gran ola de arena para enterrar al Uzumaki, logrando cubrir la parte inferior de este. Con un simple ademán, la arena aplastó al rubio, obligándolo a gritar por el dolor. Todos creían que el combate había terminado con ese movimiento, y en una sala médica una chica se despertó por el grito, con miedo de perder a su compañero de vida. Sin embargo, las cosas no siempre son lo que parece, y en este caso no era tan diferente. La razón: el Uzumaki atrapado desapareció en humo. Fton. Gran avance. Una gran corriente de viento había empujado al Ichibi Jinchuriki, moviéndolo levemente. Sin embargo, la intención era otra. La densa nube de humo desaparecía poco a poco, dejando a la vista a ambos combatientes. El Uzumaki siempre tenía a la espera un Kage Bunshin listo para la acción. Eso era lo que había atrapado el pelirrojo. Ahora, a la vista de todos, podría ejecutar un nuevo ataque. Fton. Vendaval del zorro. A partir de la boca del rubio, un zorro de aire se había formado, creando con él un gran viento que lo único que hizo fue golpear con fuerza al pelirrojo, logrando así hacerle daño, lanzándolo volando hacia atrás. Gaara estaba furioso, y empezaba a respirar con pesadez. El trabajo de asesinar a su oponente sería más complicado de lo que creía, por lo que debería de forzar más su cuerpo para luchar contra el sacrificio que tenía frente a él. Su madre le ordenaba que siguiera adelante, que asesinara sin piedad a Logia Azul para que su sangre fuera aquel objeto que complacería sus deseos. Sin pensarlo, se encerró en una cúpula de arena, con tal de poder sentir esa protección que anhelaba. No lo admitiría, pero el rubio lo hacía sentir miedo, algo que no podía dejarse sentir. Una vez la esfera de arena fue creada, esta empezó a moverse a lo largo del campo de batalla, envuelta en picos. Su único objetivo era acabar con el rubio Logia Azul. Entre giros y rebotes el rubio trataba de esquivar la esfera mortal como podía. La velocidad y fuerza con la que embestía lo colocaba en aprietos. En un preciso momento optó por blandir su guadaña, intentando partir la esfera a la mitad. No siquiera logró alzarla por encima de su cabeza cuando una esfera más pequeña había impactado en su abdomen, cortesía del pelirrojo, quien había expulsado esferas pequeñas desde su protección de arena, complicando más el asunto. Joder, esto duele, ¿cómo es que lo lograré superar?, se preguntó a sí mismo, esquivando dos esferas que llegaban de por atrás. Seas idiota, ¿acaso no aprendiste lo que aprendiste? Una voz se escuchó en la mente del Uzumaki, conocida para este.
Kibi. Ahora no tarado, recuerda lo que aprendiste de todas las lecturas que me hiciste ver, recordó este con verdadero fastidio. Mierda, 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 las esferas ahora tienes pequeñas púas, añadió mientras trataba de esquivar los ataques. Maldita sea, solo piensa, ¿cómo contrarrestar la arena con tus elementos? Sigues preocupando, ese cabeza de tomate terminará por hacerte brocheta a las brasas y el estúpido de mi hermano se burlará de mí por un largo tiempo, respondió este con fastidio y enojo. Pero, siendo interrumpido, ni madres idiota, ahorita mismo usarás este cerebro y pensarás en algo o si no terminaré por hacerte puré de rubio oxigenado, sentenció con brusquedad el Kibi, cortando la comunicación. Entiendo. Volviendo al combate, el Uzumaki solo esquivaba con dificultad las esferas punzantes, tratando de averiguar algún tipo de método para deshacerlas. Lo intentó usando Fton, lanzando un gran avance hacia dos esferas que estaban a punto de aplastarlo, no duró bastante su resultado, pues estas solo fueron levemente desviadas antes de seguir su curso. Para la fortuna de Logia Azul aquel momento bastó para salvarse. Tirándose en el suelo y rodando, con ello había esquivado dos estacas de arena, poco a poco se le complicaba salir vivo de la situación, solo tenía una ruta, y esperaba que esa sirviera de algo. Catón. Ilusión del zorro. Un zorro de fuego de un tamaño considerablemente pequeño había aparecido al lado del rubio, y en segundos había saltado hacia la esfera de arena, atravesándola por completo y deshaciéndola. El chakra que había empleado apenas y alcanzó para que esa esfera fuera destruida, pero había bastado para saber qué hacer. Un Kage Bunshin había sido creado con una sola mano, mientras la restante soltaba bombas de humo para pasar desapercibido. Gaara, sintiendo esto, frenó el avance de su esfera y golpeó a palma abierta el suelo, lanzando así varias estacas de arena. La rapidez con la que iba había hecho que el humo generado por las bombas desapareciera casi al instante, dejando ver a un rubio empalado. Esto no convenció del todo a Gaara, por lo que decidió ver hacia arriba, y en efecto, Naruto había sobrevivido gracias a un clon. En medio del aire, empezó a trazar sellos de mano a gran velocidad, agradeciendo que no estuviera presente su sensei o su compañero Uchiha. Usando una gran cantidad de chakra, solo exclamó un ataque, una vez más. Catón. Ilusión del zorro. Dos zorros habían sido creados, ambos desprendiendo una gran cantidad de calor. Inmediatamente, el dúo de creaciones se había lanzado en contra de las esferas de arena creadas en el lugar, empezando a atravesarlas sin parar. Gaara estaba desconcertado, pero esa acción le había cabreado por completo. Una vez más, se envolvió en su esfera para seguir con su asalto, siendo ahora más frenético y letal. Ambos zorros empezaron a correr por todo el campo, ayudando a Naruto a evitar el resto de esferas. Un barrido para esquivar un ataque, un salto lateral, terminando en un corte con la guadaña, eso había hecho para salvar su vida de múltiples ataques que iban en su dirección. Pensando y analizando, logró encontrar una abertura en la esfera en la cual se encontraba Gaara, solo tenía una oportunidad para realizarle un daño severo antes de terminar aplastado por las púas, esquivando 3 proyectiles, 4 estacas y saltando para evadir las esferas mortales, el Uzumaki empezó a girar su guadaña, preparándose para acertar un corte. Los zorros de fuego, viendo esto, se habían acercado para ayudar a su creador a acabar con esto. Usando sus habilidades de combate para esquivar, el rubio empezó a esquivar las esferas con agilidad, girando y saltando en el aire a la par que blandía su guadaña para ir ganando inercia. En un momento dado Gaara finalmente se percató de lo que hacía su oponente, y deteniendo el avance de su escudo frenó para lanzar varias estacas, en su intento para acabar con su oponente. Toda la concentración se había ido en las estacas, dejando de lado las pues que cubrían su escudo. Viendo la oportunidad, el rubio corrió una vez más, esta vez con guadaña cargada para lanzar un corte. Los zorros de fuego se habían combinado, uniéndose con el filo del arma para lograr prenderla en fuego. Deslizándose y dejando caer su arma, Naruto logró lo que, para muchos parecía imposible, incluso los que habían visto el combate del Ichibi Jinchuriki en las preliminares. Había partido la esfera, soltando pequeños fragmentos de arena cristalizada, bañadas con la sangre del pelirrojo. La gran esfera se había deshecho, dejando ver al pelirrojo en todo su desquiciado esplendor, un rostro lleno de pánico al sentir un líquido extraño en su costado. Tocando solo pudo ver aquel líquido rojizo que tanto le encantaba a su madre. Sangre. Es mi propia sangre. Un tétrico grito que había asustado a todos, incluso a aquellos que estaban reposando en la sala médica, obligándolos a ver el origen del grito. Aquel grito aterrador que resonaba por todo el estadio.
Todos veían con miedo cómo el pelirrojo se airaba, respirando con dificultad, sosteniendo su cabeza con fuerza, como si tratara de calmar algún tipo de dolor. La arena empezaba a arremolinarse alrededor de él, dejando que lentamente cubriera parte de su cuerpo, empezando por el brazo derecho, terminando por cubrir toda la sección derecha del Jinchuriki. ¿Qué era esa mitad? Era parte del Ichibi, quien influenciaba a Gaara a ser la única cosa que lo calmaría, asesinar al Uzumaki. Te mostraré el auténtico poder de la encarnación de la arena. Con rapidez, el pelirrojo lanzó un zarpazo con su brazo cubierto de arena, azotándolo en la pared del estadio con brusquedad. Aquel impacto resonaba en todo el lugar, resquebrajando la piedra. Lo único que podía hacer era tratar de librarse, intentando moverse de un lado a otro. Eso había resultado en vano al sentir que el agarre lo apretaba más, por lo que, teniendo acceso a su única mano libre, y agradeciendo aprenderlo por Ima, logró hacer una cruz. Kage Bunshin no Jutsu. De un estallido de humo, 2 clones habían salido de este, blandiendo sus respectivas guadañas para cortar el brazo del chico de arena, librando al Uzumaki original. Una vez pudiendo respirar con tranquilidad, balanceó su guadaña, colocándola en su hombro, ya estaba listo para seguir con su combate. En las gradas de combate, cada uno de los participantes aparecía para ver el origen del grito anterior, terminando por ver el duelo entre ambos Jinchurikis. Genin y Jinchurikis veían el combate con asombro, sin embargo, la Iga Peliazul veía esto con horror oculto. Sabía de qué era capaz el chico de arena, sabía que el pelirrojo se encontraba en mejores condiciones, y solo rezaba por que su amado saliera con vida del encuentro. 2 zarpazos que había bloqueado a duras penas, una embestida que le había fracturado sus costillas, obligándolo a frenarse para escupir sangre. Ese momento bastó para que el pelirrojo lanzara una vez más su arena en un intento de enterrarlo. Los clones de Logia Azul habían salvado a su invocador, al costo de desaparecerlos por completo. A pesar del dolor en su torso, el rubio seguía evadiendo las olas de arena con maestría, evitando a toda costa la arena. Una estaca había herido su hombro izquierdo, dejando con severos problemas al rubio. Una ráfaga de proyectiles había sido disparada, sin embargo, esta no contaba con fuerza para penetrar, era notado en el momento en que Naruto blandió su guadaña para deshacer las balas, sin notar que pequeños fragmentos estaban a sus pies. Cuando pudo notarlo, había sido demasiado tarde. La arena había sido transformada en pequeñas agujas que habían atravesado sus piernas. No podía moverse con facilidad, de hecho, dar un paso le provocaba un severo dolor, por lo que se vio obligado a quedarse parado, recibiendo una insana cantidad de zarpazos y golpes del pelirrojo, bañándolo en su propia sangre, en su propio dolor. El estadio gritaba con euforía, un combate tan sangriento era lo que querían ver. Por su parte, Hinata solo estaba aterrada. ¿Cuánto más podría soportar su novio? Quería gritar, entrar y salvarlo, pero sabía que, si hacía eso, todo se iría a la mierda, por lo que solo se resignó. Con dolor, el rubio se arrodilló, tratando de encontrar una abertura. No podía moverse con facilidad, incluso si era para rendirse. Tenía que hacer algo, solo había una opción, y por más arriesgada que fuera, terminaría por hacerlo. Envolviéndose en chakra rojizo, 2 colas de chakra surgieron de la espalda de este, ayudándolo a pararse. 2 orejas y garras habían surgido, los ojos de Logia Azul ahora tenían una pupila rasgada, una vez más el Kibi Jinchuriki demostraría su valía, poco tiempo para actuar, pero el suficiente para hacer algo magnífico. Blandiendo sus colas, había creado una abertura entre toda la arena, el pelirrojo y el rubio. 2 Kage Bunshin habían sido creados, con tal de ayudar a su creador, sellos de manos que nadie veía por el polvo del lugar, 3 ataques que se habían gritado a todo pulmón, y un resultado devastador para la arena que se acercaba. Katón. Ilusión del zorro. Katón. Gran bola de fuego. Futón. Vendaval del zorro. 3 ataques que, combinados con todo el chakra posible, habían creado una inmensa llama blanca que rápidamente se interponía contra la arena del Ichibi Jinchuriki. Esta poco a poco cedía, debido al intenso calor, transformándolo en cristal líquido, si se le podía decir así. Poco a poco el pelirrojo veía que mantener su arena era inútil, por lo que solo desvió esta a los costados de poco en poco, para ir tapando las posibles salidas del rubio. Este, al tener ya poco chakra big, optó por deshacer su fuego, y con el último impulso de sus clones, fue lanzado en dirección al pelirrojo. Guadaña en mano bastó para crear una abertura contra su oponente.
Gaara tenía listo una garra que perforaría a su contrincante, y por su parte Naruto tenía detrás de él una mano oculta. Aquel ataque de arena había perforado el costado del oji azul, creando una gran herida que chorreaba sangre, algo que asustó a las personas más cercanas al rubio. Sin embargo, este no parecía tan inmutado, solo dolido, pero podía seguir. Eso quedó demostrado cuando la mano derecha de este se dejó ver. Un Sennin, cada Kage y varios Chunin estaban impresionados al ver que era lo que el rubio había preparado. Gogi Fin. Un sello capaz de suprimir el chakra de alguien, un ataque conocido por ser usado por el Sennin Orochimaru, un ataque que había acertado en la frente del pelirrojo, exactamente donde se encontraba el Kaji de amor en él. Era cierto que debía de ser colocado en el abdomen a descubierto, pero eso no era opción. Sorprendentemente para todos, incluso para algunas personas ocultas, la arena retrocedía, deshaciendo el Ichibi formado. Ya no quedaba rastro del desquiciado Jinchuriki, solo quedaba un genin aterrado, al saber que ya no tenía arena para usar. Llegó el momento de terminar con este baile. A pesar del dolor en sus piernas, el rubio caminaba lentamente, mientras blandía y giraba su guadaña, rompiendo lentamente la defensa natural de arena que Gaara poseía. Debido a la desesperación, solo puso sus brazos frente a él, tratando de bloquear los ataques, algo que poco a poco perdía efecto. Varios cortes estaban impactándole en el cuerpo, doblegando su cuerpo, su espíritu, poco a poco perdía terreno, poco a poco cedía ante el Uzumaki, quien solo dejó de blandir su arma. Era su último ataque, una esfera de chakra única para todos, estilo Uzumaki. Dejándose caer, el rubio extendió su mano, con tal de acertar el último golpe. La defensa natural de arena se interpuso una vez más, con el ideal de proteger al pelirrojo, sin embargo, cedía rápidamente, no aguantando el tiempo suficiente y dejando paso a que el ataque esférico impactara en el pecho de Gaara, quien ya no pudo soportar toda la presión. Rasengan. Una gruesa nube de humo se produjo, resultado de la explosión. Un minuto bastó para deshacerla, un largo minuto lleno de tensión y preocupación. Todos, incluso los mismos compañeros del rubio, querían saber el resultado, algo que poco a poco se dejaba ver. Cabellera rubia y pelirroja, ambos arrodillados, pero solo uno estaba consciente. Aquel rubio, en el que nadie creía, había estado consciente después de todo, adolorido, con la sangre corriendo por su cuerpo, pero con el Ichibi Jinchuriki en su hombro, a modo de reposo, y una victoria magistral que nadie olvidaría. Sabaku no Gaara no puede continuar, el ganador de los exámenes Chunin es Uzumaki Naruto.